O sea, cuando la gente interpreta que construir una marca personal es la causa y no la consecuencia, es cuando surge toda esa presión. Que tienes mucha razón en no somos cirujanos. Yo es una frase que uso mucho en el trabajo. No somos cirujanos, no trabajamos en un quirófano, por suerte. Pero le diría a la gente que no todo vale. O sea, que elija un trabajo que de verdad le pueda gustar o donde pueda aprender. Creo que muchas veces los presupuestos distorsionan la realidad, ¿no? A mí cuando veo una campaña, muchas veces, y lo vemos en el baúl de las campañas que es LinkedIn, ¿no? Que es, esta campaña es increíble, digo, me encantaría saber cuánto cuesta. Porque necesito saber cuánto cuesta para saber si es increíble, ¿no? Claro. Porque si yo te digo, joder, Iván, es que he llegado a 7 millones de personas y me he dejado 1.000 euros. A priori me parece increíble, ¿no? Ahora, si yo te digo, he llegado a 1.000 personas y me he dejado 7 millones de euros, me dices, pues señor, eres tonto. ¿No? El marketing no debería ser vender lo que haces, debería ser contar lo que haces y si es bueno, se venderá. Hola, bienvenidos a las entrevistas de Notas de Marketing. Hoy está con nosotros Íñigo Vallejo y nada, os dejo con él que se presente y le doy la bienvenida. Bueno, muchas gracias lo primero por invitarme, por dejarme estar aquí y la verdad que estoy muy contento de poder hablar contigo. Pues mira, para empezar, por si alguien dentro del marketing todavía está un poco desubicado, cuéntanos un poco quién eres y a qué te dedicas. A ver, bueno, hay mucha gente dentro de marketing que no me conoce. Yo soy Íñigo, yo trabajo en el sector de marketing desde hace años, estudié publicidad, luego si quieres podemos hacer un repaso por ahí, pero bueno, en pocas palabras yo me defino como un todoterreno. Y en general me defino así porque mucha gente previamente me ha definido así. O sea, es verdad que soy una persona muy enérgica, me gusta muchísimo lo que hago, o sea, amo mi trabajo, amo lo que hago y me gusta muchísimo además complementarlo con proyectos personales también en el mundo del marketing. Así que la verdad que soy bastante apasionado y bastante enérgico. Y cuéntanos un poco, por ponernos en contexto, dónde naciste, te criaste, etcétera, etcétera, y si lo que estás haciendo ahora encaja con lo que soñabas con ser de pequeño. Bueno, yo nací en Madrid, aunque ahora vivo en Valencia, pero nací en Madrid y he estado el 70% de mi vida más o menos ahí. No he hecho el cálculo exacto, pero más o menos yo creo que rondará por ahí. En lo que hago ahora encaja con lo que soñé, sí, 100%. O sea, yo siempre digo que tuve la suerte, porque soy consciente de que fue una suerte, de saber desde pequeño a lo que me quería dedicar. Porque hay mucha gente que me dice, hay mucha gente que me dice, no, yo di vueltas, estudié una cosa, luego estudié otra. No, o sea, de verdad que yo soy muy afortunado porque yo cuando entré en bachillerato ya quería dedicarme al mundo de la publicidad y del marketing. Estudié bachillerato, hice la selectividad pensando en esto y de hecho todas mis opciones era como publicidad y marketing, periodismo y publicidad, ¿sabes? Vale. O sea, como todas las opciones directas, ¿no? Entonces es verdad que sí, tengo suerte de dedicarme a ello. Y bueno, ya hemos tocado un poco la parte de tu formación, cuéntanos un poco más en detalle toda ella. Bueno, a ver, en realidad yo estudié la carrera de Publicidad y Relaciones Públicas. Al terminar, yo estaba justo aún terminando la carrera cuando ya empecé a trabajar en una agencia. De hecho, estuve ya con eso de convalidar las prácticas ahí, me quedé ya dentro, estuve en una agencia que la verdad me enseñó una barbaridad. Luego ya estudié un máster de marketing digital. Mientras cambié de trabajo, volví a estudiar varios cursos acerca sobre todo de Customer Experience, de brand, sabes, de experiencia de marca, etcétera. Y luego volví a estudiar otro máster, que fue el de Branded Content, que es verdad que me dirigió un poquito más hacia más el mundo del contenido de marca. Y ahí ya tuve la última experiencia profesional antes de donde estoy ahora. Y frente a... Ahora que estamos en una corriente un poco de que si entre infoproductos, entre gente incluso que son un poco más autodidactas y aprenden haciendo, aprenden viendo vídeos en YouTube, tal. Tú al final que has hecho formación más reglada, además ahora estás como profesor y tal, ¿qué importancia o cómo ves el estado de salud un poco de la educación un poco más tradicional frente a estas nuevas corrientes actuales, sobre todo enfocado al marketing? A ver, yo creo que esto puede darnos para un podcast entero si me pongo a hablar aquí del sector de la educación, porque hay muchas cosas que hay que cambiar, pero yendo un poco a lo que dices, yo creo que hay dos temas importantes. El primero, y yo cuando doy alguna clase se lo digo al alumnado, que es, tú al salir de aquí tienes que ponerte a consumir contenido. Me refiero, no vale con que vengas a clase, ¿sabes? Tienes que salir y escuchar podcasts, tienes que leer,
tienes que leer libros, tienes que leer en digital, tienes que ver periódicos, tienes que ver noticias, tienes que consumir contenido, tienes que alimentarte, no con un FOMO de tengo que estar en todo, sino de aquello que te apasione. Lee, interésate, estate en la actualidad, me refiero. Entra, o sea, lo bueno que tenemos con internet es que puedes entrar hasta donde tú quieras a formarte, ¿sabes? Entonces, y la mayoría de veces gratis y en minutos, ¿no? Entonces es verdad que yo creo que ese sector tiene que actualizarse mucho, creo que las escuelas también están haciendo mucho por esto, pero yo, por ejemplo, casi toda la formación que he tenido, aun siendo reglada, yo he tenido muchísima formación autodidacta, de hecho muchas cosas que sé hacer a nivel técnico son autodidactas todas, pero creo que las escuelas están yendo a esa corriente porque yo muchas de las formaciones que he tenido han sido 4 meses, 6 meses. Es decir, esto de 2 años, es verdad que yo no lo he tenido tanto porque para mí no me servía. ¿Sabes? A mí me sirve algo muy intensivo, muy corto. Y si pudieras volver atrás y cambiar algo de tu formación para estar donde estás ahora o incluso para estar en un lugar mejor en el que estás ahora, ¿cambiarías algo? No. No, vale. tengo claro que no. Es que la gente no, tengo claro que no. O sea, no me gustaría cambiar porque donde estoy ahora me gusta y desconozco cuáles son los otros escenarios, pero es que el que tengo ahora es el que he decidido yo. ¿Y consideras que hay algún curso, algún máster, algo que hayas hecho que lo consideres igual el principal éxito de tus decisiones a nivel formativo? A ver, esto es complicado, sobre todo cuando doy clase en varias escuelas, porque recomendar una puede sentar mal, pero es verdad que yo creo que aquí hay diferentes cosas. O sea, hay escuelas que me han enseñado mucho, la Madrid Content School, por ejemplo, es una de ellas. He estudiado un máster y un curso con ellos, pero además a nivel personal los profesores me han ayudado mucho, me han estado acompañando mucho. Luego hay otras escuelas donde a lo mejor doy formación, pero no he recibido formación. Entonces es verdad que te diría que esa probablemente sea la que también por el momento vital en el que me encontró y en el que yo la encontré, fue un poco el mayor cambio, que era cuando yo ya estaba en mi etapa avanzada en 1000 anuncios. Y bueno, saliendo ya de la educación, vamos a lo que además suelen decir que es donde se aprende de verdad, que es trabajando. Cuéntanos un poco tu trayectoria profesional desde estos primeros trabajos, bueno, un poco ya cuando nos llegamos ahora o incluso a tu penúltimo trabajo, que también ya era una cosa más seria y tal. Yo creo que en general mi mejor formación han sido los trabajos. Mi primer trabajo yo creo que fue el máster de mi vida, en el momento que entras en una agencia y dices, bueno, vale, sí, yo sé teoría de la información, ¿no? Que es lo que da en la universidad. Y ahora, ¿cómo hago una campaña para redes sociales, ¿no? Ahora, ¿cómo me pongo a pensar un copy creativo? Ahora, ¿cómo me pongo a coordinar cosas, ¿no? Y es verdad que ahí descubres lo que realmente hacemos, ¿no? Entonces yo hay muchas veces que cuando hay alguien estudiando le digo, tranquilo, de verdad, estate tranquila, estate tranquilo. O sea, el momento en el que empieces a trabajar vas a descubrir un mundo diferente y ahí ya vas a empezar a aprender, ¿no? Entonces, yo cuando empecé porque me gustaba el marketing y luego vas cogiendo otros proyectos y descubres que te gusta el marketing de contenido y luego descubres que te gusta el mundo de relaciones públicas, influencer y contenido y luego descubres que es el contenido de marca. O sea, vas redirigiendo, ¿no? Entonces, yo empecé en una agencia, en el equipo de estrategia, luego esa agencia fue absorbida por una agencia italiana, ¿sabes? Por un grupo de empresas. Entonces también estuve una época en esta nueva agencia, por así decirlo. Luego me cambié a mundo más de consultoría, pero de consultoría operativa, que sobre todo trabajaba con empresas de alto nivel, IBEX 35 y ese estilo de compañías. Y luego cambié a 1000 Anuncios, donde estaba en el equipo de comunicación, dentro del equipo de marketing, y luego a Octopus Energy. Y, por ejemplo, ahora que además tienes alumnos, eres profesor, ¿crees que les podrías dar algún consejo a gente que todavía está en la etapa formativa cara a elegir los primeros trabajos o cara a decir, pues, muévete mucho al principio, busca tu sitio o empieza en una agencia, que parece que mucha gente dice es mejor empezar en una agencia para conocer mejor al cliente? No sé, ¿algún consejo que creas que puede funcionar a casi todo el mundo? A ver, a casi todo el mundo es complicado, pero si tuviera que decir algo, sí que es verdad que... Y creo que aquí me voy a abrir y a lo mejor ya empiezo a recibir hate, ¿vale? Pero le diría a la gente que no todo vale. O sea, que elija un trabajo que de verdad le pueda gustar o donde pueda aprender. Hay sitios donde puedes aprender y a lo mejor no te encanta, hay sitios donde te puede gustar mucho y a lo mejor no aprender. Creo que es cuestión de encontrar el término medio. Creo que no tenemos que permitir el todo vale y en trabajar sitios donde no esté valorada la gente, y creo que tampoco es cuestión de que estés en algo que te encanta donde no vayas a aprender nada ni vayas a tú mismo
disfrutarlo porque a lo mejor te encantaba desde fuera y luego dentro la presión que te someta a mucho estrés, ¿no? Entonces creo que hay que encontrar ese término medio. Para mí el consejo sería: encuentra algo que te gusta mucho y pelea, pero pelea con constancia, de verdad, que es que hay muchas cosas que se consiguen, no todo se consigue, pero hay muchas cosas que con constancia y peleándolas yo creo que se consiguen. Entonces, que la gente intente tener claro que es súper difícil. Cuando tienes 22 años es tremendamente complicado saber en dónde quieres trabajar, pero que intenten buscar yo creo que trabajando aquí estas horas lo disfrutaría, ¿no? Y yo creo que con eso, al principio por supuesto va a ser muy exigente, al final también, pero sobre todo al principio un poco más, pero creo que todo se va haciendo. ¿Y crees que, por ejemplo, hay pequeños errores dentro, sobre todo del sector del marketing, como por ejemplo, parece que a veces se valora poco a los profesionales, es decir, la mayoría de la gente cree que no está lo suficientemente bien pagada, es verdad que se ven sueldos bajos, es verdad que parece que todo siempre está sometido a mucho estrés, cuando al final, siendo sinceros, tampoco se están salvando vidas, ni es un hospital, ni es nada que tenga que tener esos niveles de estrés. Y luego también parece que se echan muchas horas. ¿Crees que esto es demasiado común y hay que cambiar cosas? A ver, que se echan muchas horas en general, sí, en este país. Creo que tienes mucha razón en no somos cirujanos. Yo es una frase que uso mucho en el trabajo. No somos cirujanos, no trabajamos en un quirófano, por suerte. No es que ellos tengan nada malo, al revés. Ayudan a mucha gente y salvan vidas. Y tampoco es minimizar lo que hacemos. Es decir, también hacemos cosas buenas por el mundo, también hacemos cosas buenas por la gente, también hacemos cosas buenas para nosotros. Creo que es un tema de saber cuál es tu sitio, ¿no? Y saber también qué es lo que te corresponde. Entonces yo creo que te corresponde también el ser consciente del impacto que estás teniendo, el tomártelo con cierta calma. Creo que, como dices, no es cuestión de voy a echarle 100 horas a este trabajo porque a ver si heredo la empresa, porque no es el caso. Tienes que trabajar en la medida honesta de lo que tú creas, ¿sabes? Y sobre todo pensando en voy a hacer las cosas bien y las voy a hacer con cariño. Y también por la parte un poco, no sé cómo lo ves, sobre todo más para la gente joven, hay, además, justamente lo mencionabas tú antes, hay ese afán por consumir mucho contenido, estar todo el rato pensando en marketing, fijándote en campañas por la calle. La mayoría de la gente ahora está haciendo marca personal y al final te das cuenta de que si es gente que tiene un trabajo de 8 horas entre la marca personal, entre que luego consume redes, ve podcasts, no sé qué, al final es muy agotador y da la sensación de que a medida que tu vida se complejiza, es decir, ya pues se mete en la ecuación pareja, hijos, un hogar, etcétera, etcétera, como que empiezan a faltar horas, entonces es como que o vas cogiendo otras posiciones dentro del mundo del marketing o estar todo el día en el barro podría ser demasiado poco sostenible. No sé si lo ves así. 100%. O sea, creo que es poco sostenible, pero fíjate, creo que es poco sostenible por una cosa que lo hablábamos tú y yo y que lo hemos hablado otras veces, que es cuando la gente interpreta que eso es su motivación principal. O sea, cuando la gente interpreta que construir una marca personal es la causa y no la consecuencia, es cuando surge toda esa presión. Para mí, por ejemplo, lo que yo tengo es una consecuencia de yo hago lo que disfruto y como consecuencia está ahí, ¿no? Tú tienes este proyecto, como consecuencia de que tú disfrutas esto. No es un tema de, no voy a crear esto para luego vender y para que yo tenga una buena marca y para tal, porque eso te va a someter a una presión brutal, que si tienes un trabajo de oficina, me refiero a un trabajo de lo que sea, en el mundo del marketing, de oficina, y le dedicas a 8 horas, 9 horas a trabajar, ¿dónde vas a poner esa presión, o sea, esa pasión? Entonces, para mí, los proyectos personales, la marca personal, tiene que ser un complemento que haga feliz a tu trabajo, como lo es el deporte, como lo es la alimentación. Evidentemente, el deporte y la alimentación son mucho más importantes, pero me refiero a que son como el que de repente luego llega y juega a la Play. Pues es que si eso te hace feliz y te hace ser más creativo en tu trabajo y se hace estar más tranquilo, pues está de maravilla. ¿Que tu proyecto es un proyecto personal? Pues también está de maravilla, ¿sabes? Entonces creo que esa es la actitud con la que la gente tiene que entenderlo. Lo que pasa es que sí que hay como una sensación muchas veces de que se está sembrando, ¿no? Como que estás igual sacrificando, muy entre comillas, pero años de vida, salud, porque buscas que a largo plazo pues eso te dé una mayor estabilidad, un trabajo más cómodo. Entonces no sé si tú lo vislumbras así también en tu largo plazo o tú crees que, por ejemplo, tu vida a día de hoy con un trabajo fijo, siendo profesor, con una marca personal, un podcast, etcétera, etcétera, es sostenible a 20 años vista. Pues mira, me voy a poner sentimental. Creo que no es sostenible porque lo he vivido. O sea, me refiero, me he metido esa presión
y me he metido ese sacrificio y he tenido ese pensamiento de, buah, si me sacrifico ahora, mañana va a ir mejor, entonces esto va a tener resultados, y luego te das cuenta que si te hubieras hecho la mitad, si lo hubieras hecho guay y con pasión, hubieras llegado al mismo sitio, ¿sabes? Y que la única diferencia de uno y otro es que has llegado con más pulsaciones, con más estrés, con menos tranquilidad, ¿sabes? Entonces creo que para mí el punto está en, sí, creo que hay veces, y ojo, esto no es un tema de la cultura del esfuerzo, ¿eh? O sea, creo que hay que sacrificarse en la vida, evidentemente, creo que tienes que hacer sacrificios para llegar a sitios buenos y sobre todo ponerte en sitios donde no estés del todo cómodo para poder encontrar la comodidad. Pero creo que eso es muy diferente a sobrepasar tus límites, ¿sabes? Y creo que esa línea es algo que esta parte de marca personal, de cultura de esfuérzate ahora que eres joven, etcétera, construye mucho la presión hacia sobrepasar tus límites. Claro. Y, por ejemplo, ¿crees que también dentro del mundo del marketing debería empezar a haber un poco más de, sobre todo beneficiando además a las empresas, de flexibilidad hacia el empleado? Es decir, al final, si tiene proyectos personales, si no le obligas a estar 8 horas en la oficina, si le permites trabajar a veces desde casa, poder desplazarse, tal, él va a poder igual desarrollar más esa creatividad, proyectos personales, etcétera, etcétera, y eso te ayuda a que quizás tengas un profesional más formado, más contento, con mejores conexiones dentro del mundo del marketing de las que tú te vas a beneficiar. Como que igual eso de tenerlo 8 horas en la oficina le capa precisamente a eso. Bueno, o sea, yo creo que la responsabilidad tiene que ir de la mano del compromiso y tiene que ir de la mano de la flexibilidad, me refiero. O sea, yo creo que al final tú cuando construyes un equipo y te preocupas por ese equipo, ¿sabes? Es cuando puedes construir las vidas de ese equipo, dentro y fuera del trabajo, ¿sabes? Pero cuando tú solamente te estás preocupando porque venga a trabajar de hora A a hora B, es cuando dejas de preocuparte por la vida de tu equipo. Entonces, yo es verdad que tengo la increíble suerte de tener un manager que confía en mí, de haber tenido managers que confían en mí y de haber tenido mucha suerte. También he tenido la mala suerte de que no. Pero es verdad que en las últimas experiencias y en la de ahora tengo la suerte de tener personas por encima que te dan responsabilidad y te dan flexibilidad. Porque creo que es de lo que se trata, ¿sabes? Y mira, yendo un poco a tu trabajo actual y el anterior, al final recientemente has dado ese pequeño salto. Además, yo más o menos sé que medianamente tenías que estar bastante implicado. Porque, bueno, yo te tenía... Era como que se sabía muy bien cuál era tu trabajo, hablabas mucho de él. Entonces, yo supongo que seguramente ha sido una decisión compleja, que te ha costado. Cuéntanos un poco cómo ha sido este salto y un poco qué te ha llevado a él. Bueno, fue una decisión compleja. De hecho, fueron tardes de estar en casa y pasarlo mal en el sentido de te genera una reflexión muy fuerte. Al final yo llevaba casi más de 4 años, en este caso en Mil Anuncios. Tenía un equipo de personas maravilloso, tenía una manager maravillosa, me refiero, tenía un muy buen equipo. Y por eso probablemente cuesta, ¿no? Yo siempre digo, cuando alguien se va a un trabajo y se va mal, no cuesta mucho, porque te vas y ya está, ¿no? Pero cuando quieres dejar bien a todo el equipo porque lo sientes tuyo, pero también tienes ganas de unirte al siguiente equipo porque también lo quieres sentir tuyo, es difícil, evidentemente, ¿no? Pero creo que era el momento. Como dices, visibilizaba mucho lo que hacía en mi trabajo, pretendo seguir haciéndolo, pero sobre todo había varias cosas había una cosa en Octopus Energy en este caso que me encantaba, que es la forma en la que entienden el sector, la forma en la que entienden al cliente, en la que se prioriza al cliente y sobre todo la forma en la que se hace marketing. Se hace un marketing muy humano, no un marketing para vender, sino para contar lo que hacemos y para contar realidades a la gente y que la gente conozca más sobre la energía. Entonces, eso fue lo que dije, bueno, me apetece este salto, me apetece este cambio y en este caso pues es algo que me gustó mucho. Y claro, tú estabas en el sector de la segunda mano, que igual estaba un poco más como ligado a, bueno, este modo ahora de vivir un poco de ser más sostenibles, de economía circular, etcétera, etcétera, y ahora te metes en el de la energía. Entonces, ¿has notado mucho el cambio vamos, de que igual estabas muy acomodado dentro de un sector que ya entendías muy bien, además un sector que podría ser ahora mismo sexy igual para el marketing? Y bueno, corrígeme si me equivoco, pero la energía, además de ser un cambio bastante distinto, además igual ya no resulta tan sexy de primeras, no lo sé.
Bueno, hay una gran parte del sector energético que no resulta sexy y lo que intentamos en este caso es hacer que sea sexy para la gente y sobre todo que la gente consiga entenderlo, ¿no? Consiga entenderlo y consiga implicarse y consiga estar dentro de ello, ¿no? Pero yo te diría que sobre todo sí me costó un poco porque al final vengo de otro sector. Es verdad que previo a eso había trabajado para banca, para tecnología, para bebidas, me refiero, para muchos, para aseguradoras, para muchos sectores, ¿no? Muy diferentes. Ya ves tú que tienen en común ellos, ¿no? Entonces, bueno, es adaptarte a uno más, pero en este caso tiene cierta complejidad en el sentido del sector, ¿no? Pero bueno, me ha implicado estudiar mucho también, lo cual me ha gustado, porque es lo que te decía, no hace falta estudiar, ¿no? Meterte en un máster sobre energía, es un tema de ponerte a actualizarte, ponerte a leer, ponerte a repasar, ponerte a aprender cosas, ponerte a preguntar a compañeros, ¿no? O sea, cosas que te ayudan muchísimo a comprender y a ponerte al día. Y en este caso, vuelvo a corregirme si me equivoco, porque claro, yo todavía sé menos de energía, pero igual que en Mil Anuncios, junto con, yo que sé, igual Wallapop, Vinted eran como un poco las líderes del sector. En este caso vas más bien a una empresa que es un poco más outsider frente a las grandes, ¿no? Que se puede permitir ser un poco más rebelde, un poco más gamberra en cuanto al lenguaje, porque, bueno, supongo que hay empresas dentro de la energía muchísimo más grandes, igual más serias, más corporativas, ¿no? Bueno, o sea, en mi opinión, Octopus Energy tiene un tono que me gusta mucho y lo disfruto mucho. De hecho, cuando estaba hablando con el equipo, lo comentaba. O sea, me gusta muchísimo el tono que tiene, me gusta mucho el tono que puede tener, porque es un tono que además mantiene en todos sus canales, un tono muy bonito, muy cercano a la gente, de hablar con las personas, de hablar para las personas. Entonces, es verdad que, bueno, creo que hay sectores más tradicionales, sectores más modernos, pero creo que también la gente, a día de hoy, la sociedad, está mucho más predispuesta a escuchar a la persona que habla como ellos, ¿no? Entonces yo creo que lo bonito en este caso de esta marca o lo que me gustó de esta marca fue eso. ¿Crees que estamos en un momento en el que es como están las empresas tradicionales, por ejemplo, también pasa en la telefonía, Sí. cuyo lenguaje es, pues eso, súper clásico, intentan ir todo bastante medido, tienen sus clientes como muy establecidos, igual la media de edad es más alta, y luego empiezan a surgir estas compañías que son más pequeñas, más gamberras, más como que arriesgan más y que quizás a la hora de hacer marketing son más atractivas para el profesional del marketing, porque te permiten hacer más cosas y te permiten incluso arriesgar más, porque yo supongo que en una gran compañía los riesgos van muchísimo más ajustados. Sí, totalmente. O sea, para mí la filosofía, y de hecho, a mí los trabajos que me gustan son cuando puedes unirte a algo que va a crecer y que quieres que crezca, ¿no? Y para eso es verdad que no tienes que ser la número uno absoluto, ¿no? Sino que tienes que estar en la posición de trabajar por y para las personas para crecer, pero creo que tiene que ser un crecimiento sostenible, como digo, de pensando en aportarle a la gente. Y en Mil Anuncios, por ejemplo, yo me acuerdo que al final aprovechaste muy bien tu marca personal para ser un poco como el estandarte de algunas campañas que fueron bastante, bueno, tuvieron bastante éxito dentro del mundo del marketing, como me acuerdo de aquella de Lola Lolita, que la tirasteis de un avión, bueno, se tiró. Eso te iba a decir, digo, que se tiró ella. Correcto. Y de todas estas campañas, ¿hay alguna que recuerdes con más cariño, que te haya supuesto un mayor reto, que el aprendizaje sea mayor o que el éxito que ha conllevado a ti te haya dado, pues igual a nivel marca, más éxitos? Bueno, yo creo que disfruté mucho de esas campañas. Yo creo que al final hay algunas con mayor complejidad, como dices, con Lola Lolita, que fue un salto en avión con un paracaídas, ¿no? Que al final es algo con mucha complejidad. Y luego hay otras campañas que recuerdo con mucho cariño, como por ejemplo la que hicimos con Chuso Jones, también que era mucho más operativa, ¿no? Mucho más de bajar al suelo, ¿no? Cuéntanosla, por si alguien... Bueno, por si alguien no lo vio, que me imagino que habrá mucha gente evidente que no la viera, ojalá todo el mundo lo hubiera visto, que básicamente era bajar a la calle a ofrecerle a las personas 50 euros por desinstalarse aplicaciones de consumo rápido e instalársela de Mil Anuncios, ¿no? Vale. En este caso, cuando yo trabajaba en ese equipo, pues lo disfrutamos mucho porque tenía ese punto de gamberro, pero a la vez tenía ese punto de realidad y de darle algo a la persona, ¿no? Es decir, de explicarle cuáles son los beneficios y que los viera con sus propios ojos y poder decir, venga, pues ahora tengo este dinero para poder comprarme algo y vivir esta experiencia por primera vez, ¿no? Entonces yo creo que eso, pues la verdad que fue algo chulo. ¿Y crees que, bueno, por ejemplo, estas dos campañas que has mencionado, sobre todo más igual por los personajes, que, bueno, la de saltar en avión, por todo,
pero la otra que has mencionado, sobre todo porque Chuso Jones al final pues es más caro igual que bajes tú, ¿no? Pero ¿crees que se pueden hacer campañas igual de chulas con menores presupuestos o que cada vez es más complicado y requiere de mayor creatividad y cada vez es más difícil inventar y se necesita a veces igual acortar esos plazos, acortar esas distancias a través de tener un poco más de presupuesto? Bueno, si quieres, entro ya en foco influencers porque creo que muchas veces confundimos eso. Es decir, yo creo que hay grandes campañas con grandes creadores, eso seguro. Pero también hay grandes campañas con pequeños creadores. Pero sobre todo yo creo que cuando tú tienes poco presupuesto... A ver cómo lo digo sin que se me echen encima. Cuando tú tienes poco presupuesto, muchas veces tienes que recurrir mucho más a la creatividad, ¿no? Porque cuando yo puedo llegar a 1 millón de personas contratando a X, no es lo mismo que si tengo que llegar yo con mis propios medios a 1 millón de personas, ¿no? Entonces, creo que muchas veces los presupuestos distorsionan la realidad, ¿no? A mí cuando veo una campaña, muchas veces, y lo vemos en el baúl de las campañas que es LinkedIn, ¿no? Que es, esta campaña es increíble, digo, me encantaría saber cuánto cuesta. Porque necesito saber cuánto cuesta para saber si es increíble, ¿no? Claro. Porque si yo te digo, joder, Iván, es que he llegado a 7 millones de personas y me he dejado 1.000 euros. A priori me parece increíble, ¿no? Ahora, si yo te digo, he llegado a 1.000 personas y me he dejado 7 millones de euros, me dices, pues señor, eres tonto, ¿no? Claro. Entonces, para mí ese es el punto, ¿sabes? De por qué creo que están distorsionando tanto ese tema, ¿sabes? Pero yo creo que cada vez más, y creo que desde la entrada de TikTok lo hemos visto mucho, como grandes marcas se han construido a base de poco presupuesto, a base de creatividad, a base de contenido puro, ¿sabes? Entonces creo que esas marcas han traído lecciones muy chulas, la verdad. ¿Y crees que es para el profesional dentro de cualquier compañía, dentro de cualquier marca, se le pone muchísimo más cuesta arriba a su trabajo si tiene poco presupuesto y al final, evidentemente, y si tiene unos buenos jefes, digamos, pues los resultados que le van a pedir son más bajos, pero siempre está también ese afán propio personal de querer hacer las cosas lo mejor posible. Entonces, puede llegar a ser frustrante a nivel de intentar conseguir grandes hitos con poco presupuesto, o se puede tomar por la parte de también es un reto, también es interesante, te fuerza más como mente creativa. La realidad es que sí. O sea, me refiero, ¿te puede frustrar? Sí. Yo me he frustrado. O sea, es normal, ¿sabes? Pero creo que tampoco es cuestión de venderle a todo el mundo, no, pero esto es un reto, va a ser súper chulo. No, creo que es la mezcla de decir lo que decíamos antes, ¿no? Que es saber cuál es tu sitio. Es decir, saber qué es lo que tienes. Y tu marca es esto. Pero cuando tú trabajas en lo que trabajas porque te gusta, es muy diferente a cuando no, yo es que quiero mover la mayor bolsa de presupuesto. No. Cuando tú trabajas en algo que te gusta, tú puedes hacer acciones que sean más pequeñas y que sigan siendo igual de buenas, que sigan gustándole a la gente, y puedes hacer campañas grandes que sean igual de buenas y que sigan gustándole a la gente. ¿Sabes? Creo que la diferencia es, sí, cuánto de visible va a ser a lo mejor para la gente, pero creo que eso construye más en ego que en realmente lo bonito que estés haciendo. Y en el momento actual, que parece que un poco el algoritmo de la mayoría de redes, por no decir de todas, es una picadora de carne, puede llegar a un poco ser frustrante, sobre todo cuando hay muchas horas de trabajo, y puede llevar a que la mayoría de marcas, a que la mayoría de profesionales dentro de los departamentos de marketing empiecen a quizás a bajar calidad, aumentando la cantidad, sobre todo también por mentalmente no desesperarse, porque yo supongo que si estás durante 3 meses preparando algo y las redes sociales, por lo que sea, te lo trituran y no funciona, pues igual dices, mira, pues para la próxima vez igual prefiero en 3 meses sacar 6 campañas y bueno, pues seguramente tenga más posibilidades de éxito, no sé. Bueno, yo creo que hay una tendencia está mal usado, esto lleva 15 años así, pero creo que cada vez se normaliza también más el entender que los planes de comunicación, de contenidos, etcétera, son a largo plazo. Es decir, yo no puedo crear un canal y comprobar si funciona en 2 meses, ¿sabes? Porque si no, grandes canales que han funcionado de forma increíble, no los conoceríamos, ¿sabes? Entonces creo que los canales que han funcionado es porque han confiado en un largo plazo. Muchas veces lo vemos, tú sabes una barbaridad de influencers más que yo, y sabes que muchos influencers no vienen de ahora. O sea, muchos vienen de crear contenido en Vine, de crear contenido en Musical.ly, de crear contenido en... O sea, hay algunos que casi en 20 creaban contenido, ¿sabes? Es decir, que llevan muchísimos años. Hay algunos que tienen canales de YouTube desde hace 14 años y ahora, de repente, son influencers y son grandes reconocidos, ¿no? Y la gente dice, es que en 2 días... Bueno, una cosa, su canal tiene 14 años, a lo mejor
no ha sido en 2 días. Ojo, hay otros que no, lo sé, ¿vale? Hay mucha gente que se viraliza de la noche a la mañana, se hace influencer y genial. Pero que hay muchos que no, entonces ese tipo de perfiles, por ejemplo, confiarlo a largo plazo. Creo que a nivel de profesionales de marketing tenemos que hacer lo mismo. Sí, creo que es difícil porque tú tienes que justificar unos costes, ¿no?, ante tu equipo. Pero creo que también tienes que saber qué cosas son confiables a corto plazo y qué cosas son confiables a largo plazo. Y creo que la marca siempre es una construcción a largo plazo. Y, por ejemplo, está un poco ahora más de moda, vamos a volver a llamarlo tendencia. Primero fueron creadores UGC, se les llamaba, y bueno, también se mezcló un poco con los mismos empleados, pues yo que sé, mogollón de marcas, pues sacaban a alguien de su departamento de marketing con un micro a la calle a hacer preguntas. Esto ya se va sofisticando más y ahora ya muchas marcas lo que buscan es un creador de contenido dentro de la marca. ¿Crees que va a haber un momento en el que quizás también un poco por la saturación del mundo influencer, de que al final no todos van a poder vivir de crear contenido para vender luego a marcas, que muchos se van a ir poco a poco integrando en los departamentos de marketing de las marcas y ser como su principal creador de contenido, influencer, como lo quieras llamar, y ser un poco los responsables de esta creación de contenido? También un poco porque al final mucho profesional del marketing supongo que no es lo que le sale a él de forma natural, porque si no se hubiera tirado por otro lado. Lo veo interesante. O sea, no tengo una opinión formada sobre ello, porque no lo he reflexionado suficiente. Me parece interesante lo que comentas. Sí que te diría, creo que hay un pensamiento que lo entiendo, ¿no? Pero que creo que es también complicado, que es un influencer va a dejar su trabajo para trabajar solo para una marca. Veo como lagunas, pero entiendo un poco el punto de lo que dices, ¿no? Al final las marcas van a acabar teniendo creadores de contenido propios, ¿no?, dentro de la marca. No me extrañaría. O sea, no tengo una opinión formada sobre ello, pero no me extrañaría. Bueno, más que igual que, claro, estábamos pensando en influencers y resulta más difícil. Igual fue por yo haberles puesto la palabra influencer. El otro día lo hablaba con una chica que vino aquí, que ella está muy metida en el mundo UGC. Y lo que ella ha visto es mucho microinfluencer, nanoinfluencer o influencer pequeño. Ha pasado al mundo UGC porque había más dinero. Y ahora el mundo UGC se está empezando a saturar. Entonces, pues muchos ya están empezando a decir, pues mira, yo soy bueno creando contenido o buena, pero nunca he conseguido ese chute de vivir como influencer. Me pasa el mundo UGC, pero en el UGC cada vez me pagan peor. Y si creo contenido para una marca y me establezco como el creador de contenido de esta marca, que soy un poco el que se encarga de los anuncios, el que se encarga de contenido orgánico, etcétera, etcétera. Incluso ya, pues cuando son marcas más grandes, pequeños equipos de creadores creando contenido dentro de la empresa. Porque muchas veces estábamos viendo esto, o bueno, yo por lo menos lo he visto muchas veces desde fuera, en empresas pequeñitas, que igual salía pues la community manager y veías que era gente que de forma natural no tenían ese talento para ponerse delante de la cámara, pero igual lo tenían que hacer de forma forzada porque la marca se necesitaba humanizar. Entonces, como que es igual el paso natural. Probablemente pueda ser uno de los pasos naturales, ¿eh? O sea, yo creo que al final también hay mucha gente que ha confundido el community manager con el creador de contenido. ¿Qué pasa? Que la persona que creaba contenido antes lo creaba en texto, ¿sabes? Claro. En el momento que se empezó a crear vídeo, se quedó ahí una posición en la que yo creaba contenido en texto, ¿no? ¿Y quién hace el contenido en vídeo? Entonces ya tienes que hacerlo tú, porque muchas marcas, siendo realistas, no tienen presupuestos para poder tener, ¿no?, creadores de contenido a libre disposición. Entonces tenía que ser esa persona quien lo cubriera. Entonces, ¿que eso acabarán siendo creadores de contenido que han pasado por un mundo UGC, influencer, etcétera? Sí, veo que puede tener sentido. También es verdad que en un mundo de redes sociales, por ejemplo, tiene que haber estrategas, ¿sabes? Y creo que los creadores de contenido saben una barbaridad sobre cómo crear contenido y cómo crecer comunidades, pero luego eso hay que conectarlo con un negocio, Claro. ¿sabes? Y luego vemos mucho, y lo vemos en el día a día, como creadores con 1,5 millones de seguidores y con 1 millón de views de normal crean un producto que no se vende. Entonces, ¿por qué? Porque sabes una barbaridad de crear contenido y de ganar audiencia, pero hay que conectar eso con negocio. Entonces creo que también en los equipos de redes sociales tampoco hay que volvernos locos con, vale, pues cogemos 4 creadores de contenido, entonces ellos ya van a llevar a la estrategia de redes, ¿sabes? Creo que tendrá que ser, en caso de ser así, un mix entre perfiles estratégicos que vayan aportándole a los perfiles operativos y los perfiles operativos a los estratégicos. Y tú, al haber trabajado con bastantes creadores de forma un poco más cercana, ¿consideras que has visto patrones, has visto aprendizajes accionables para tanto para tu trabajo como un poco más para la parte de tu marca personal? Pues mira, yo siempre recordaré un momento que me impactó bastante, ¿vale? Que fue en una acción que grabé en su día, en el anterior trabajo, en Mil Anuncios, con Nilo Ojeda. Y yo recuerdo que él nos dijo,
estaba dentro de la producción que hubiera cámaras, ¿no? Y él nos dijo, no, la cámara tiene que ser mía, ¿no? Tiene que ser una persona de mi equipo. Pero que tenemos cámaras buenas, que no hay equipo que es profesional. No, pero es que tiene que ser el mío porque conoce exactamente lo que quiero, ¿no? Conoce exactamente el plano que busco, conoce exactamente el detalle, el gesto. Bueno, vale, ¿no? Tampoco te vas a poner a decirle que no, vale. Y cuando llegamos al rodaje, yo aluciné porque la conexión que tenían el cámara y él es brutal. Es este chico de gafas, Es Soul, ¿no? sí. Y él, es increíble la conexión que tienen, ¿no? Y a mí me alucinó porque dije, bueno, creo que un patrón que se repite es conocer absolutamente al detalle qué es lo que te funciona y qué es lo que no. O sea, ellos saben exactamente. Y él te decía, no, el plano desde ahí abajo, no desde allí. Porque tiene que ser ese plano. Porque sé que la gente pretende ver este plano. ¿Sabes? Sé que la intro que esperan es mía haciendo esto. Sé que... Entonces, ellos lo saben porque también perfiles como Neil se dedican mucho a conocer a su audiencia. Entonces es verdad que hay un patrón que se repite, que es el de conocer a tu audiencia, ¿sabes? Y el segundo es el de también conocer el formato en el que tienes que moverte. Mira, justo ahora que pones el ejemplo de él, es verdad que esta pregunta no la tenía, pero creo que es interesante. ¿Crees que hay como se ha separado, sobre todo estamos hablando de los 30 a 40 mayores influencers en España, como que se han separado en dos partes que son los que su perfil claramente, como este es el caso de Nil Ojeda, más de creador, de los que se han convertido en un poco la nueva prensa del corazón, es decir, que son un poco los que interesan más por su vida privada, por su vida amorosa, su vida familiar, discusiones, como que se ha dividido un poco en estas dos partes. 100% sí. O sea, 100% sí. Me refiero, pero eso en influencers y en todo. O sea, en todo va a haber siempre una parte más de entretenimiento, una parte más vamos a llamarlo del corazón, que yo creo que la gente lo entiende, ¿no? Creo que siempre va a pasar eso y creo que en el mundo de influencers ocurre. O sea, hay perfiles que se dedican a crear contenido sobre su vida, contando su vida, y creo que hay gente que se dedica a crear contenido, ¿no? Es decir, a crear cosas de las que se genera contenido, ¿no? Entonces, es verdad que yo, a nivel personal, Íñigo a nivel personal, es más de lo segundo, ¿no? Pero también entiendo que hay gente que, oye, pues si antes veían, no quiero nombrar ningún programa, ¿no? Pero si alguien veía en el programa de televisión del corazón, pues entiendo que ahora vayan a esos canales. O sea, creo que al final son nuevos canales, ¿sabes? Y ¿crees que a la hora de crear campañas, de idear campañas, sobre todo si te gusta el contenido, si consumes ese tipo de contenido, porque al final es lo que estamos hablando, una cosa es contenido, lo otro es más satisfacer un poco más el cotilleo, como que al final la mayoría de marcas van a acabar cayendo por elegir a este tipo de creadores, porque sobre todo si quieres que la campaña quede bien, si quieres también pues lo que has mencionado tú de Nil Ojeda, que quieres como aprender con él, dejarle también al hacer como que recae un poco también el peso creativo de la campaña, incluso el éxito de la misma en el creador, y que al final la tendencia de las marcas va a ser más para campañas de este nivel de ambiciosidad, de buscar un poco más impactar, acabar cayendo para ese lado más de creadores, ¿no? Bueno, a ver, o sea, yo ojalá sea así, es decir, yo creo en eso, yo creo en coger a perfiles que les guste lo que hagan, que creen contenido, que se dediquen a currar un montón en preparar cosas de las que generar contenido, y ojalá cada vez más marcas cuenten con estos perfiles. ¿De los otros perfiles hay gente que hace cosas muy buenas? Sí, buenísimas. Hay gente que crea un contenido brutal sobre su vida personal, que es capaz de movilizar marcas y es capaz de movilizar negocio. Creo que está el mix y creo que también depende mucho de la marca. Es decir, si soy una marca super lifestyle o relacionada con la prensa del corazón, pues evidentemente esos perfiles van a ser muy buenos. Creo que cuando soy una marca a lo mejor más humana, más cercana a la gente, más de las personas, probablemente me encaje el otro tipo. Claro, bueno, también sobre todo cuando igual buscas más impactar con el tipo de campaña, lanzar un mensaje, que cuando igual la campaña está más pensada como para ser un poco más de enseñar producto, de vender. Correcto. ¿No? Correcto. Sí, o sea, yo creo tal cual lo que estabas diciendo. O sea, yo creo que va a depender mucho también del objetivo, de si yo quiero vender un producto o quiero contar una narrativa de marca. O sea, depende de lo sentimental que sea, también de lo emotivo, depende, yo creo, de muchas cosas. Y yendo un poco más a tu parte más de creador tú también de contenido, cuéntanos un poco, bueno, tu proyecto de la sobremesa del marketing, cómo nació, cuál era el objetivo cuando lo empezaste, cuéntanos un poco esta historia. A ver, yo creo, acabo de estar hablando de creadores de contenido y me pongo a hablar ahora de mí, o sea,
Bueno, está bien establezcamos hilado. una diferencia. Sí, Pero sí, está no. bien hilado. Sí, sí, pero digo, que acabo de nombrar a grandes perfiles. Sabemos, como decíamos antes, sabemos cuál es nuestro sitio, sé cuál es el mío, que nadie lo malinterprete. A ver, la sobremesa del marketing es el... Bueno, empiezo por el principio, ¿vale? La sobremesa del marketing es el video podcast que yo creo para dar un sentido a lo que yo tenía en la cabeza, ¿vale? Que era, a mí me encanta hablar con profesionales del sector, creo que estas conversaciones son muy buenas para que las escuche el resto de personas, ya no solo del sector, sino también fuera. ¿Por qué no las grabo? ¿No? Sobre todo porque no las grabo legalmente, evidentemente, y porque no las grabo en persona, ¿no? Entonces, para mí había varios principios fundamentales. Uno, que tenía que ser en persona, sí o sí, como estamos tú y yo ahora. Creo que la conversación fluye más, creo que la gente se entiende mejor, me gustan las personas, entonces me gusta estar hablando con alguien cara a cara. Además, justo lo creé en el COVID, por tanto estábamos ya de las videollamadas hasta aquí, entonces tenía que ser en persona. Lo segundo, que tenía que ser en el sitio donde trabajaba esa persona. Para mí ese era una parte súper bonita que de hecho... y hago autobombo, pero es verdad que hay muy pocos contenidos, hay muy pocos podcasts que puedan hacer eso, ¿no? Entonces me iba hasta el sitio donde graba la persona. Y luego lo tercero, que tenía que ser perfiles muy específicos, ¿no? No me valía con, voy a invitar a gente, no, tiene que ser gente que yo lo vea y diga, es que lo que ha hecho esta persona mola, ¿sabes? Y creo que tiene una historia chula que contar, ¿sabes? Entonces a partir de ahí lancé a 5 personas y, si te digo la verdad, monté todo y dije, bueno, voy a ver cómo responden estas 5. Si me dicen que sí, pues es que la idea es buena, y si me dicen que no, pues a lo mejor no es tan buena. Y 4 de las 5 me dijo que sí y dije, oye, pues ni tan mal. Y unos meses después, esa quinta me dijo que sí. Joder. Así que dije, oye, pues parece que puede ser interesante, ¿no? Me puse a grabarlo. ¿Era gente cercana o...? No. De hecho, solamente conocía a una persona. Solamente conocí a una persona, que es el primer episodio, que es Lorena Poza de Bizum. La conocí a nivel profesional y la verdad que súper agradecido a ella. Pero el resto fue, hola, ¿qué tal? Voy a hacer un video podcast de esto. No me conoces, no puedo enseñarte cómo es el podcast, porque no hay nada publicado. Confía en mí. Entonces es verdad que era un mensaje muy arriesgado, muy chulo, porque yo lo disfrutaba mucho, porque yo mandaba el mensaje diciendo, o sea, me van a decir que no, ¿sabes? Y luego veía a la gente tipo... No me hace falta verlo, me gusta la idea. Y decía, bueno, pues adelante, ¿no? Entonces, bueno, nació así y la verdad que desde entonces lo he disfrutado una barbaridad. ¿Y fue tu primer proyecto tanto de creador de contenido, marca personal, o tú ya habías empezado a, yo que sé, a crear contenido en LinkedIn o en otras redes sociales, o incluso habías probado otros productos en vídeo, en podcast? Bueno, ya había probado un poco a crear contenido en redes y también en LinkedIn, pero... ¿Qué pasa? O sea, yo en LinkedIn no considero que cree contenido. O sea, yo uso LinkedIn para contar lo que hago. O sea, es simplemente que me parece que a veces de lo que hago saco reflexiones chulas que digo, si es reflexión chula para mí, a lo mejor lo es para alguien más, ¿sabes? Entonces, para mí era el escaparate de voy contando lo que tal. De hecho, alguna vez cuando he hablado con alguna persona, especialistas en marca personal, que me dicen, no, pero tienes que orientarlo diferente porque tienes que buscar cosas para analizarlas. Y digo, qué manía, que no. Me refiero que eso lo hace gente que me parece genial, va a tener muchísimos reconocimientos, va a ser súper amado, bla, bla. Es que yo no me dedico a eso. O sea, yo no me dedico a coger cosas y analizar. Me dedico a, veo cosas, reflexiono sobre ellas, lo comparto por si alguien más reflexiona sobre ellas, o si alguien más lo comparte, o si alguien más, ojalá, se pone a discutirme y entonces sacamos conversaciones chulas, ¿sabes? Es decir, tú y yo al final por conversaciones muchas veces hemos hablado, joder, pues esto no... Joder, cosas de las que aprendes un montón, Sí. ¿sabes? Entonces creo que ese punto era importante. Y luego sí que intenté crear por otro lado, pero a mí no me gusta crear contenido solo. Es decir, yo descubrí, probando, que yo me ponía frente a una cámara y decía, ¿esto qué estoy haciendo? O sea, es que ni yo lo quiero ver. Es que no me gusta. Tengo miles de vídeos en borradores. Miles no, pero decenas seguro. En borradores que nunca van a ver la luz. Porque lo veía y decía, es que esto no... Ni soy yo, ni sirve para absolutamente nada. Y estoy buscando en internet algo... Me pasa igual. Buscando en internet algo para generar un contenido. ¿En qué momento tienes que buscar qué está pasando por ahí para generar un contenido? Porque lo ves y lo ves en las redes todos los días. Gente buscando cosas para... No, tú es... reflexión humana. O sea, a mí me gusta el marketing humano, centrado en las personas, y marketing de verdad que sea contar lo que haces. El marketing no debería ser vender lo que haces, debería ser contar lo que haces, y si es bueno, se venderá, ¿sabes? Entonces, en el caso de una marca personal, que yo no vendo nada, ya lo hemos hablado, o sea, al final yo trabajo en lo que trabajo y yo no monetizo esto de ninguna forma, el podcast no monetizo de ninguna forma, me refiero, no vendo servicios, no soy freelance, no tengo agencia, nada de nada, ni quiero. ¿Qué
creo que eso es lo importante, ¿sabes? Que lo puedo hacer por pasión. Entonces es verdad que me conecta mucho con esa parte de hacer marketing para las personas, ¿no? Entonces sí que es verdad que descubrí que no me gustaba ese cara a cara y descubrí que me gustaba hablando con la gente, como se ha podido ver. Y entonces a partir de ahí surgió. Y mira, justo te voy a lanzar una reflexión que a mí me ha ocurrido enfocando este tipo de entrevistas, a ver si a ti también te ha sucedido. Que tú además, como te he visto que la mayoría de las entrevistas las enfocabas un poco a CMOs, hablabais de campañas, etcétera, etcétera. Yo, una de las cosas que además alguna vez me pasó viendo tus entrevistas fue que echaba de menos como no hablar solo de lo que se hace bien, sino como dentro de la educación y dentro, por supuesto, de tal, confrontar un poco con el entrevistado pues porque muchas de esas grandes empresas muchas veces hacen campañas que pues deslucen o parece que pierden un poco el foco o son un poco absurdas, etcétera, etcétera. Hay muchísimas casuísticas. Pero sí que a mí, por ejemplo, personalmente me ha pasado que luego una cosa es hacerlo por LinkedIn y otra cosa es hacerlo en una entrevista. Como que luego es un poco más complicado, hay más fricción en ponerse a confrontar con alguien cara a cara. O también igual a ti lo que te ocurre es que igual prefieres crear contenido o charlar con la persona desde igual una experiencia un poco más amable y un poco más constructiva. No sé qué te ha pasado a ti con eso. Bueno, te diría varias cosas. O sea, lo primero, gracias por el feedback, porque creo que es súper positivo. Lo segundo, sí estoy de acuerdo de que esa fricción en persona es mucho más grande que en las redes. Y lo tercero es, porque yo cuando hago contenido, en este caso cuando hago podcast, no es no es una labor didáctica, ¿sabes? Es decir, yo no soy nadie para juzgar campañas de nadie. Hay gente que cree que sí, y me parece bien, ¿eh? Yo no soy nadie para juzgar campañas de nadie. Lo segundo es, tampoco soy nadie para invitar a alguien y decirle esto lo estás haciendo mal, ¿no? Porque probablemente a lo mejor no es su equipo y me estoy confundiendo. A lo mejor esa persona no estaba en el equipo en ese momento, no tiene por qué responder por ello. Y lo tercero es porque yo veo muchas veces en LinkedIn cómo sale una campaña y dedicamos más tiempo a analizar lo que está mal que a reconocer el trabajo de compañeros y de compañeras del sector. ¿Sabes? Que no deja de ser compañeros del sector. Entonces, es verdad que creo que hay muchas personas que digo, y lo digo honestamente, ¿eh? Ojalá hubieras estado en ese equipo para que viéramos que tú lo hacías mejor. ¿Sabes? Ojalá. Porque hay muchas personas que... Es que... ¿Cómo hace esto esta agencia? ¿Has trabajado alguna vez en una agencia? No. A lo mejor te faltaría, ¿sabes? Claro. Para poder hacer ese análisis. ¿Has trabajado alguna vez en una multinacional? No. A lo mejor te faltaría trabajar en una multinacional para poder hacer ese análisis. Ojo. No estoy censurando, me refiero, no estoy diciendo que nadie opine, estoy diciendo que a veces hay que intentar ponerse en ese lugar porque a lo mejor la persona a la que estás aplastando es un junior que es su primera campaña, está entrando a ver tu post porque cree que alguien ha escrito sobre su campaña y lo que se está encontrando es una realidad durísima, que puede encontrársela, pero que también hay que saber la forma en la que decimos, ¿sabes? Entonces, creo que hay que ser crítico, sí, pero creo que hay que ser crítico muchas veces en la zona privada. Es decir, hay muchas personas que yo he visto escribir con, oye, ¿te puedo dar un feedback? Sí, y te doy el feedback por privado, ¿sabes? Pero no hace falta que públicamente te apalee. Me gusta tu punto porque yo lo he mencionado alguna vez justo este punto precisamente con los creadores de contenido en LinkedIn, que hay mucha gente que ya lleva años creando contenido en LinkedIn y es muy de escribir un post de hoy yo no voy a hablar de Rosalía porque todos lo están como de desprestigiar, igual sobre todo el trabajo el contenido que está creando igual gente que acaba de llegar a la plataforma y que siempre me ha parecido como, por un lado hay una parte un poco estratega de si empiezo a tapinar a todo el mundo que entra, pues seguramente mucha gente va a desistir. Y por otro lado también está esa superioridad. Pero sí que es verdad que con las marcas nunca lo había pensado de esta forma, que parece que dices, bueno, es un ente, no hay nadie detrás, pero sí que es verdad que a veces puede haber un junior igual que un pequeño creador que igual es su quinto post y dice, voy a escribir algo de lo que he aprendido de la campaña de Rosalía y soy el 35 que lo escribe, pero estoy intentando empezar. Entonces me parece muy, muy buen punto. Y por otro lado, ¿crees que sí que en los últimos tiempos, con un poco el despegue de la marca personal, sí que ha ocurrido que algunos CMOs hayan igual a veces perdido un poco el foco de la marca y hayan creado un poco campañas pensando también en su propia marca personal? Yo creo que no. Yo creo que no. Y sé que esto es algo muy hablado, ¿eh? Y que muchas personas creen que sí. Yo creo que no. O sea, que un 0,1% de CMOs en España o un 0,0001% lo haya pensado, no lo sé, puede ser. Creo que en general no. O sea, creo que tenemos muy buenos equipos de marketing. Me refiero en España en lo que yo conozco, ¿eh? En las marcas que yo conozco, creo que hay muy buenos
CMOs. Creo que hay muy buena gente en los equipos de marketing. Creo que tenemos que dedicar más tiempo a reconocer la parte humana de los equipos que en ver la otra parte. Creo que hay gente que lo hace así. Sí, probablemente haya alguien que lo haga así, pero creo que no es una tónica general ni muchísimo menos. Creo que en general intentamos hacer cosas, o yo creo, yo también soy muy, ¿cómo se llama? Muy optimista, muy soñador con esto, ¿no? Idealista. Muy idealista, esa es la palabra, gracias. Pero que soy muy idealista con esto. A mí me gusta pensar que hacemos marketing pensando en sacarle una sonrisa a alguien, sacarle una reflexión a alguien, darle una información a alguien, ¿sabes? Es decir, entretener o informar a alguien. ¿Hay veces que no lo hacemos? Seguramente haya veces que no lo hacemos intentándolo, ¿sabes? Pero quiero creer que no hay gente creando campañas pensando en a ver cómo publico esto en mi LinkedIn para sacar rédito de ello, ¿no? No sé, ¿tú crees que sí? A ver, yo creo que más que lo hagas un poco a mala fe, o a posta, digamos, que sí que empieza a ocurrir esta parte de que pierdes un poco el foco, que cuando al final estás tan preocupado ya por la marca como con tu marca personal, porque al final son dos proyectos que en el día a día te consumen más o menos parecido, pues puede ser que al final las decisiones te veas influenciado porque estás pensando en tu marca personal, aunque no lo hagas a posta, pero claro, si yo estoy muy pendiente de mi marca personal, de los números de mi marca personal, de los KPIs que te pongas para ella, y también estoy pendiente de lo otro, pues al final las cosas se entremezclan. Al final, cuando no había marca personal, cuando solo hacías tus 8 horas de trabajo, pues eso realmente sí que no te iba a pasar. Al fin, es incluso como cuando se habla de la elección de un influencer, que mucha gente dice, siempre hay esa parte un poco de que se contamina de que igual te quieres sentar con tal influencer, lo quieres conocer, es el que consumes, entonces a la hora de elegirlo te parece el mejor porque tienes afinidad con él. Es esa parte de que no te das cuenta, pero que sí se entremezcla, yo creo. Fíjate, me parece muy interesante lo que dices y no lo había reflexionado desde ese lado, pero mira, yo creo que hay dos cosas ahí diferentes. Hay una que es, hay personas que se establecen KPIs para su marca personal, no es mi caso, ¿vale? Porque es lo que te digo, es una consecuencia de cosas que voy haciendo, pero joder, realmente si tienes un trabajo, entendemos un trabajo en el mundo indefinido de marketing, me parece incluso salvaje tener KPIs de marca personal, personalmente. Para alguien que lo quiere construir porque tiene su agencia, es freelance, etcétera, entiendo que hay una consecuencia de negocio detrás, evidentemente. Pero eso por un lado, pero por otro yo creo que es un tema de tener claras las prioridades. Y yo creo que a este episodio puedes llamarlo saber cuál es tu sitio, porque vuelvo otra vez al mismo de saber cuál es tu sitio. O sea, yo tengo un trabajo. La gente que conozco que tiene grandes marcas personales que se dedica al mundo del marketing, tiene su trabajo. O sea, yo pienso en te voy a nombrar personas, yo pienso en una Estela Alcaide, por ejemplo, que no la conozco personalmente, pero me gusta mucho el contenido que hace y tiene su trabajo. Pienso en Kerman Romeo, de KFC, y es una persona que tiene su trabajo. Es decir, la marca que tienen a nivel personal es algo que se ha construido en torno a su consecuencia, pero son personas y somos personas que creo que tenemos muy claro que mi trabajo es mi prioridad absoluta. O sea, yo la marca personal la construyo fuera de mi trabajo, ¿sabes? ¿Que pueda alimentarse con lo que yo hago en el trabajo? Bueno, al final, si son reflexiones que yo he visto en mi trabajo, sí, evidentemente. Pero que al final tiene un segundo plano, que es el plano en lo que te decía de como el que tiene un hobby o como el que tiene un hábito, ¿sabes? Que también comparta. Sí. Bueno, yo creo que en este caso, y de forma positiva, tienes esa visión más idealista, porque yo sí que creo que hay mucha gente que precisamente igual lo que está haciendo es sembrar para usar todo ese trabajo, todo lo que está construyendo, un poco de trampolín para montar su propio proyecto personal. Entonces, claro, ahí cuando no sientes que la marca está siendo más un trampolín y que este trabajo pues son unos años de sembrar, lo que hablábamos al principio, pero tú lo que quieres dentro de 20 años vista es pues tener tu propia agencia o tener tu propio producto o lo que sea, pues ahí es cuando ya empieza un poco a perderse el foco, yo creo, ¿no? Sí, o sea, totalmente, y ojalá esto no pase, o si pasa, no pase con esa presión, ¿sabes? Es decir, que es algo estratégico, puede serlo, ¿eh? Hay gente que ha utilizado eso para lanzar luego sus marcas personales, para lanzar luego sus propias agencias, y creo que a nivel de estrategia es una buena estrategia, me refiero, Sí, ¿no? ¿Sabes? Es una estrategia lícita. Igual que la marca te usa a ti dentro de lo que cabe para conseguir unos resultados, tú puedes usar
a tu empresa o a tu marca, o sea, esa marca buscando resultados. Es una estrategia que entiendo que utiliza la gente, pero es verdad que yo, como has dicho, como idealista que soy, es verdad que confío en el marketing para personas, ¿sabes? Entonces yo es que de verdad que pienso que tú tienes que hacer en tu trabajo cosas pensando en eso y cuando sales también pensar en eso, ¿sabes? Entonces creo que cuando haces ese marketing humano va un poco en contra de que tú utilices lo que yo hago. No es utilizar, de hecho muchas veces es incluso aprovechar que tú tienes una voz para dar crédito a tus compañeros. Oye, a lo mejor esta persona no tiene una marca personal, pero es que ha hecho una campaña increíble. Reconócelo tú que tienes una voz, ¿sabes? No reconozcas solo lo que haces tú. Claro. Si te pasas todo el día hablando de solo lo que haces tú, voy a empezar a pensar que a lo mejor no es fruto de la casualidad, ¿sabes? Entonces creo que también tienes que hacer ese tipo. Por eso te decía antes lo de no juzgar lo negativo cuando vemos campañas. Joder, es que tú también puedes coger y decir, oye, esta compañía hace cosas bien. Ya, pero no es la tuya. No, claro que no es la mía. Pero es que hace cosas bien. Es que conozco al equipo o no conozco al equipo y hace cosas bien porque está transmitiendo una idea a las personas de una forma honesta, ¿no? Como es la que yo creo. Bueno, pues creo que va por buen camino. Y por la parte precisamente un poco hilándolo con esto de las empresas, ¿has visto como algunas empresas igual ponían pegas a que te pudiese sentar con algunos de sus empleados a grabar? O incluso tú has visto determinadas empresas en las que este proyecto tuyo quizás te hubiera generado muchas más fricciones dentro. Sí, sin ningún tipo de duda, sí. Claro, o sea, ¿te refieres a sobremesa del marketing? Sí. Sí, he vivido como hay empresas que me lo han rechazado el poder hablar con un empleado de su equipo por el hecho de no poder controlar el episodio, por ejemplo. De no poder estar la persona de prensa sentada aquí controlando las respuestas. Y es algo que me da mucha pena. O sea, me da mucha pena porque son gente en la que yo creo, son gente en la que yo confío, que creo que hacen un trabajo increíble y que me han dicho, no, pero antes tienes que pasarme preguntas y respuestas, las respuestas van a ser estas, no podemos salirnos de aquí, y les he dicho, no podemos grabar. Porque esto no soy un medio de comunicación y esto no es un branded content que has contratado, ¿sabes? Esto es algo gratis para ti, para mí, en el que yo intento darle voz a tu figura porque de verdad creo que se merece ese reconocimiento o porque creo que la gente tiene que escucharlo independientemente de si me gusta a mí o no, y creo en eso, ¿sabes? No vale que vengas y de repente me generes esa fricción. Entonces sí, me he encontrado eso. Y de hecho te diré que hubo un episodio grabado que tuve que borrar. ¿Y te han llegado precisamente ofertas de contenidos un poco más patrocinados? Es decir, que te buscaran pagar a cambio de que entrevistaras a tal miembro de la empresa buscando un episodio más brandeado. Sí, 100%. Lo he recibido de marcas y de agencias. Oye, qué bueno sería hacer este contenido con esta persona y que te contemos lo que hacemos en el episodio y podamos pagar tanto. Pero es que eso significa varias cosas. La primera es que ni siquiera te has visto un episodio mío como para saber que no hablamos de tu trabajo ni hablamos de tu marca, ¿sabes? Hablamos de ti, de lo que has hecho, de lo que has aprendido, de tus hobbies personales, etcétera. Lo segundo es que te has mentalizado de esta cultura del todo vale y de que tanto quiero, tanto tengo, ¿no? Claro. Y lo tercero es, si me pareciera interesante, no lo cobraría. Es decir, si me parece interesante, iría yo proactivamente. Ojo, que puede ser algo que tú no conozcas, ¿no? Y que sea, oye, es que queremos posicionar este perfil justo en este momento, y yo diga, joder, qué momento más bueno, claro. Pero mira, hubo un episodio que hubo una agencia que me escribió y me dijo, oye, hemos estado viendo tus episodios, hemos visto el tipo de personas que son, y creemos que este perfil puede cuadrar mucho. Y les dije, 100% tenéis razón, me encanta. Pero no me lo vendieron, me dijeron, simplemente lo ponemos a tu disposición, somos su agencia de comunicación, creemos que puede ser interesante, si quieres te conectamos con ellos. Estoy tremendamente agradecido a ese equipo, porque de verdad se habían visto los episodios y me habían dicho, oye, este perfil es muy bueno y te lo recomiendo, y salió. ¿Y crees que precisamente otra vez esa forma un poco idealista tú de ver el contenido te puede limitar frente? Porque, a ver, vamos a ser un poco sinceros, realmente la mayoría de podcasts a día de hoy, vale, está los ingresos que puedes tener directos de la plataforma, sea YouTube, sea TikTok, que paga muy poco, sea, bueno, ya muy pocas más quedan, Facebook creo que paga algo, pero bueno, sobre todo YouTube. Está la parte de un patrocinador, que ese pues normalmente pues tiene su cuña o una pregunta patrocinada, algo así, pero también muchos podcasts a día de hoy en España están monetizando a través de los invitados, y en realidad para gran parte de su público igual el podcast sigue resultando interesante. Entonces, ¿sientes que si no estás dispuesto a pasar por ese aro ya
limitas tu proyecto o por lo menos sales a competir con otros productos audiovisuales igual en inferioridad? 100%. Sí, o sea, pero ya estaba en esa situación previamente. Es decir, siempre vamos a estar en competencia con otros productos audiovisuales que tienen mucho más recursos o que pueden permitirse mucho más recursos o que pueden adquirirlos con invitados. Para mí el tema es cuánto tú vendas tus valores o no los vendas. Y ojo, esto no significa que nunca puedas tener un contenido patrocinado. ¿En algún momento la sobremesa lo tendrá? No lo sé. A lo mejor publicas esto en X mes de X año y de repente ha habido un contenido patrocinado. Es decir, tampoco quiero yo pecar de eso. Pero creo que si lo hago va a ser porque realmente vea que es interesante, vea que están dispuestos a patrocinar ese contenido para que pueda estar orientado a un tema, pero que yo vea interesante. No es un tema que tú eliges, sino un tema que juntos elegimos y entonces se patrocina. Creo que eso sí, pero el tema de yo te pago este dinero para que tú invites a esta persona y luego ya la conversación va a ser la que yo solamente quiera, no, creo que es algo que tiene que decidir la persona que está, en este caso al micrófono, ¿sabes? Entonces, creo que ese es el punto, creo que el idealismo que tengo me lleva a pensar en eso y creo que si tengo que no competir contra otros formatos porque consigan dinero de forma mucho más rápida, estoy dispuesto a ello. Y como resumen un poco de más o menos que llevas 3 años un poco con el proyecto. 2 años. 2 años. Sí. Si tuvieras que resumir un poco los aprendizajes, luego te iba a preguntar de los invitados, ahora más bien personales, pues de constancia, de producción, de todo lo que te ha llevado el proyecto, si los pudieras así resumir. Pues a ver, soy una persona que defiende mucho la constancia. Y defiendo mucho la constancia porque creo que realmente lo que decíamos antes, ¿no? Construye a largo plazo. Pero fíjate, creo que confundimos constancia con hacer algo todos los jueves. Claro. ¿Sabes? Y yo al principio me lo marqué así, erróneamente, y dije, yo cada 2 jueves publico episodio. El primero, genial. El segundo, genial. A partir del quinto, no puedes. No puedes porque la vida tiene otros planes muy diferentes para ti de los que tú tienes. Entonces, tienes 1000 viajes, tienes 1000 trabajos, tienes 1000 proyectos, tienes vida personal, tienes familia, tienes muchísimas cosas. Entonces, hay un punto en el que yo decía, ¿por qué me estoy agobiando por no publicar un podcast mío? O sea, y si no lo voy a publicar, ¿quién creo que va a venir aquí a decirme que no lo estoy haciendo? ¿No? Nadie, absolutamente nadie. O sea, no quiero decir que seamos irrelevantes, pero ciertamente somos irrelevantes. En el sentido de, nadie no va a poder dormir hoy porque no haya sacado mi episodio. ¿Sabes? Entonces, para mí el primer aprendizaje es hacer algo que me gusta tanto como para poder permitirme él. Si esta semana no estoy con el humor que tengo que estar, no publico. De hecho, a veces me pasaba por viajes, por tal, pero hay veces que era, no, es que esta semana no tengo el estado de ánimo como para considerar que es buen momento para publicarlo. Y hay mucha gente que me dice, Íñigo, eso está mal hecho a nivel estratégico. Me parece perfecta tu opinión, de verdad, genial. Pero para mi proyecto personal es la opinión que yo quiero. ¿Sabes? Entonces, para mí el aprendizaje te diría, por un lado, constancia, sí, con flexibilidad. Y por otro lado, cuando te mola tanto lo que haces, puedes permitirte el darle ese toque de cariño extra, ¿sabes? Y por la parte de los invitados, ¿te has llevado a algunos aprendizajes que pudieras enumerar de todos los entrevistados que has tenido? Claro, mira, yo creo que de cada persona me he podido llevar algo, y te lo digo de verdad, o sea, no quiero decirte el número de invitados por si cambia respecto a cuando ya lo puedes publiques. decirlo a día de hoy. A día de hoy creo que en función de 27, 28 episodios, ¿vale? Creo que podría decirte algo de... ¿En función del que se quedó en el cajón? Claro, en función del que se quedó en el cajón, ¿vale? Pero bueno, creo que te puedo decir algo que he aprendido de todos. Para mí hay varios puntos, ¿no? Hay uno que es, y fíjate, lo vi con Esperanza Gracia, con Gema. Con Gema en este caso lo que me pasó fue que yo tenía bastante poca confianza en que me iba a decir que sí, ¿vale? Un perfil, o sea, por si alguien no ha visto Esperanza Gracia, que lo busque, es un perfil, muchísima visibilidad, muchísima audiencia. Y cuando le invité y me dijo su manager, sí, o sea, has dicho que le apetece, y yo dije, ¿cómo? Y me llevó al primer aprendizaje de, tío, ¿y si no lo hubieras hecho? Ya, o sea, ¿y si no lo hubieras invitado? Porque yo estaba profundamente convencido de que no. Y dije, no, es bueno el intentarlo, ¿no? Entonces, y al final, lo peor que podía pasarme era que me dijeran, no me interesa, o que me hicieran ghosting y dijera, pues vale, que me lo han hecho mucha gente en la sobremesa, no me importa. Entonces, para mí hay un aprendizaje ahí que es el perseguirlo y el saber en qué momento entrar, con qué mensaje entrar, etcétera. Hay ese aprendizaje. Luego hay otro aprendizaje que es también
el de, y a lo mejor por eso mi idealismo, el de ver lo que no se ve de las personas, ¿no? El de estas 27 personas, más de la mitad me han dicho que han pasado por momentos difíciles a la hora de crear estrategias de marketing. Hay algunos que les he grabado estando en una compañía y justo rotaban a otra y he vivido ese proceso también aprendiendo con ellos, ¿sabes? Es decir, creo que hay muchos microaprendizajes ahí de poder ver y decir, o sea, para mí la sobremesa ha sido mi mejor máster. De hecho, yo lo digo y lo digo con toda la humildad del mundo. Joder, si alguien se ve esos 27 episodios, son 27 horas de contenido de gente que a lo mejor vas a un máster y te están cobrando una barbaridad, ¿sabes? Entonces, que también es personalizado y tiene muchas otras cosas, pero lo que me explico es que hay contenido gratis en internet y para mí uno de los mayores aprendizajes fue, joder, qué bonito que la gente te ceda su tiempo, cuando tu proyecto creen en él, ¿sabes? Y por la parte un poco de los números, porque al final, bueno, pues lo queramos o no, siempre son un poco de gasolina del proyecto. ¿Has sentido mucho la presión en cuanto a, bueno, pues las views en YouTube, en cuanto a impresiones en el resto de redes, las píldoras? Incluso, ¿has sentido alguna vez que perdías el foco? Igual, por ejemplo, pues tirando a invitados un poco más mainstream, tipo Esperanza Gracia, que lo has mencionado ahora, que igual no era el tipo de invitados que tienes al principio, como que se puede perder a veces un poco el foco buscando esos números. Sí y no. Y te soy totalmente honesto. Mira, por ejemplo, lo de Esperanza Gracia o el resto de influencers que han aparecido, Daniel Fez, Lorena, Dazme una foto así, etcétera, todos estaban programados desde el principio porque son personas que yo he seguido su carrera de contenido. ¿Por qué te digo sí y no? No sé el número de suscriptores que tengo. No tengo ni idea. A día de hoy. Me conozco nombres de suscriptores. Me conozco comentarios de suscriptores. No conozco el número. No es el número de views de los últimos episodios. No tengo... O sea, creo que ni te lo podría estimar. Claro. No tengo ni idea. Te puedo decir más o menos, el del episodio completo, te puedo decir un rango y a lo mejor acertaría. ¿Qué te quiero decir con eso? Para mí eso no tiene ningún tipo de relevancia ni es significativo de nada. Ahora bien, creo que es justo decir que la presión la tengo cuando lanzo. Es decir, yo sí me he visto al lanzar un episodio que pasen 6 horas, tenga 0 views. Wow. Y decir... Uf. Y llegar a casa y decir... Uf. Y que me digan en casa... ¿Por qué has creado esto? Digo, porque me gusta. ¿Y el episodio te gusta? Sí, o sea, le he dedicado mucho tiempo y me gusta. ¿Y crees que lo que dices es bueno? Sí. Entonces, ¿qué más te da? Y esa reflexión me la han generado de fuera a adentro, en casa. Y entonces dije... Pues es verdad. Y después de eso ha sido cuando he visto... que es que las 0 views era porque las publicado a las 9 de la mañana, melón, de un jueves, donde todo el mundo está trabajando, y entonces a las 7 de la tarde, de repente tiene 1000 views. Ya, claro, es que la gente estaba saliendo de trabajar y se lo está poniendo de vuelta a casa. ¿Me explico? Entonces creo que también hay que ver las cosas con perspectiva. Y por la parte un poco de los números, precisamente por el otro lado, por el lado de los invitados, ¿has notado alguna vez? Porque yo sí que creo que muchas veces personalmente lo he notado, como que cuando invitas a alguien a un podcast o vas a una empresa y le dices que reinvitar a tal, que sí hay ese, vamos a mirar cuánta gente lo va a ver y con mucha gente incluso dice, cuánta gente me va a ver, y que hay ese ego de si es un podcast o un video podcast en este caso con pocas views, pues no voy, o si voy, o tomo la decisión en cuanto a números. Pues yo creo que he tenido suerte porque no me ha pasado muchas veces. En general la gente que ha venido le ha dado igual el número de views. Han visto algún episodio, les ha gustado y han venido a participar, a conversar. Pero en general ya te digo yo que no me ha pasado. Sí que me ha ocurrido alguna vez de, oye, es que mi departamento de comunicación me pide algunos números y demás. Y lo que te decía yo, que no sé ni cuáles son, me metí a mirar, digo, pues mira, te puedo dar estas cifras, ¿sabes? Bueno, vale, tal. Pero intentaba explicárselo. Te puedo dar estas cifras, pero mira, sobre todo el target es así. Tengo muy identificado quién es el tipo de persona que lo escucha, etcétera. Entonces intentaba más el decirte el por qué esto es más de personas que de números, ¿sabes? Pero en general he tenido suerte de que hasta ahora no me ha pasado. A lo mejor un año te digo, oye, que al final sí. Y por la parte precisamente de objetivos a largo plazo, porque yo, mira, por ejemplo, en este podcast siempre he sido bastante transparente y yo siempre he dicho, ahora que estoy grabando esas entrevistas, es más, lo comento con casi todos los invitados, que a día de hoy lo llamo hobby, pero yo soy consciente de que si esto no pasa de ser un hobby a una
bueno, pues uno de mis pilares de monetización, pues tarde o temprano se va a agotar por coste de oportunidad, porque puedo estar haciendo otras cosas que me funcionen mejor, o también porque al final las horas del día dan para lo que dan y pues digo, pues mira, igual prefiero estar tomándome algo en una terraza que haciendo esto, porque al final es trabajo. ¿Tú tienes objetivos económicos o tus objetivos son más estratégicos o crees que puedes sostenerlo durante años sin importar eso? Yo creo que soy un mal creador de contenido. Porque no lo tengo. O sea, me refiero, tengo proyectos en mente que quiero que desencadenen esto, ¿no? Es decir, sé cuál es, y lo hablábamos antes, ¿no? Tengo pensado ya cuál es lo siguiente que quiero que ocurra y sé hacia dónde quiero que me lleve la parte del podcast, la parte de las clases, sé a dónde quiero que me lleve y es un camino a años, ¿eh? Pero ¿es un camino de monetización? No. ¿Es un camino de dejar mi trabajo para dedicarme a eso? No, no. O sea, nunca lo he pensado. Nunca lo he pensado. Y me han preguntado muchas veces, ¿eh? Y he tenido incluso experiencias anteriores donde había gente que creía que lo hacía ¿no? Este está creando su marca, lo que decías tú antes, ¿no? Este está creando su marca o está creando su podcast para dejar el trabajo y tal. Si no me gustara mi trabajo, sí. Claro. Pero es que me gusta mi trabajo. O sea, honestamente me gusta mi trabajo. Si no, le hubiera dedicado, en vez de 1 hora a la semana, le hubiera dedicado 80 horas a la semana al podcast y probablemente, antes o después, hubiera conseguido algo que monetizara de alguna forma, ¿no? Si no es eso, pues hubiera acabado vendiendo servicios de lo que sea, ¿no? Pero es que me gusta lo que hago. Entonces, no hay un objetivo de a largo plazo poder... No. O sea, yo concibo mi vida trabajando en algo como lo que trabajo hoy y complementándolo con el mundo de las clases y el mundo del podcast. ¿Que mañana en vez de podcast puede llamarse otra cosa? Muy probablemente. ¿Que mañana en vez de clases puede llamarse otra cosa? Muy probablemente. Pero lo concibo con esa parte central de hacer lo que hago en un equipo como en el que estoy. Y en la parte precisamente un poco de tu marca personal, creo que, bueno, antes lo mencionabas un poco, pasa un poco similar, ¿no? Es decir, tú no lo estás haciendo de forma tan estratégica, buscando números, buscando cambiarte de trabajo, porque bueno, recientemente te has cambiado, pero también supongo que muchas veces habrás visto como eso te beneficia un poco. Yo supongo que al final, por lo que has construido hasta ahora, si te llegarán más ofertas, si más gente te sondeará, incluso habrás visto como igual te surgen oportunidades que a otros profesionales que trabajan más, bueno, en la sombra, no les llegan, ¿no? Probablemente. Habría que preguntar a las personas que... En este caso, a las personas que me han contratado y a las personas que me han hablado a lo mejor anteriormente, cuál era su motivación. Tú, por ejemplo, ese feedback no lo tienes, ¿no? Nadie te ha dicho, me fijé en ti porque vi tal entrevista y a partir de ahí te empecé a seguir la pista. O sea, hay personas... Me ha ocurrido dos cosas. La primera es que para el mundo de las clases sí. Es decir, yo, por ejemplo, mucha gente cree que las clases las he conseguido por el trabajo que tengo y ninguna de las clases que doy ha sido por el trabajo que tengo o que he tenido. Todas son por el podcast o por la marca personal. Es decir, porque han venido a decirme, oye, quiero que cuentes esto y luego si cuentas algo de tu trabajo, de maravilla, porque es cómo se aplica a una compañía grande, ¿no? Pero el foco es, nos gusta cómo hablas o cómo lo cuentas o la forma a lo mejor que tengo yo de explicar las cosas o de razonarlas, etcétera. Y luego por otro lado me ha ocurrido con invitados. Es decir, sí me ha ocurrido que invitados me han mandado mira, esta persona me ha dicho que me ha conocido a través de la sobremesa del marketing y que a raíz de eso quiere que hablemos para una entrevista o para una colaboración y demás. Y eso, la verdad, o sea, yo he llegado a emocionarme muchísimo en casa a decir, ¿tú sabes lo que significa esto para mí? Que me digas esto. Entonces, eso sí que ha ocurrido. Y por la parte precisamente que sí te la he visto un poco mencionar de, bueno, incluso ya lo has mencionado en esa entrevista, has tenido parones con la marca personal, con el podcast también. ¿Crees que es, pese a incluso en tu caso, que es el caso igual más amable, porque un poco el objetivo es hacerlo por aportar valor, porque te gusta, etcétera, etcétera, aún así incluso te quemas? ¿Crees que crear contenido, y ya imagínate cuando intentas monetizar, cuando vas a números, etcétera, etcétera, ¿crees que crear contenido es muchísimo más difícil, y creo que el ejemplo lo pones tal, de lo que la mayoría de gente se cree? Sí. Bueno, si tienes un trabajo constante, indefinido, y tienes unos recursos limitados, es decir, no tienes dinero que te sobre, sí, creo que sí. Lo comentábamos, me refiero, hay veces que hay gente que de repente monta un podcast o monta un canal de contenido porque tiene una bolsa de dinero detrás brutal. Evidentemente, no digo que 100% le vaya a ir bien, ¿no? Pero evidentemente va a tener menos presión para que le vaya bien que la que podemos tener los demás. Entonces sí, creo que hay un componente ahí. Pero si a veces te puedes quemar con eso, yo siempre lo digo, imagínate que me hubiera dado dinero.
O sea, a mí muchas veces no me ha quemado porque digo, yo si no hago esto, este mes no me pasa nada. ¿No? Imagínate si viviera de eso. Entonces esa presión es la que yo no quiero. Y por la parte que te lo he visto mencionar alguna vez del entorno, amigos, etcétera, etcétera, ¿te has sentido normalmente apoyado como creador o dependiendo de qué personas? Mira, sobre todo con el proyecto de la sobremesa del marketing, tenía mucha inseguridad. Hay mucha gente que me dice, sí, sí, detrás de Íñigo hay algo. Yo tenía mucha inseguridad con ese punto. ¿Por qué? Porque por un lado yo lo lanzaba diciendo, ¿cómo se va a tomar esto dentro de mi trabajo? ¿No? Por lo que decíamos antes, porque se puede percibir como, uy, este está haciendo tal. Luego tuve la suerte de que en este mundo hay mucha gente que lo ve y dice, qué chulo, ¿no? Yo tenía una jefa que lo veía, ¿no? Yo tengo un jefe que me dice, he visto el episodio de... Joder, ¿cómo que te has parado a ver mi episodio? ¿Tú sabes lo que significa eso para mí? Eso para mí significa muchísimo, porque para mí es una muestra de respeto brutal que tú no solamente lo respetes, sino que estés dedicándole tu tiempo a respetarlo, ¿no? Entonces, he tenido una gran parte del entorno que me ha apoyado mucho. Y he tenido mucha suerte de gente que me ha apoyado, me ha recomendado, me ha visto. Tengo un grupo de amigos, y te lo digo, mira, creo que nunca hablo de mi vida personal ni mis amigos en entrevistas y demás. Tengo un grupo de amigos que ninguno se dedica al marketing ni nada parecido, y se ven los episodios y no sé por qué. Sí sé por qué, porque son amigos, pero me refiero, es que no tiene nada que ver con su mundo. Y lo ven por el único motivo de apoyarlo, ¿sabes? Entonces, a mí eso me parece el apoyo incondicional, porque yo siempre a nivel personal, y hablo desde el Íñigo más personal, yo soy una persona que creo mucho en eso. Yo si tengo un amigo que abre un bar, hay que ir al bar. Y tienes que ir al bar a cenar. No, pero es que ya lo afinará. Tienes que ir al bar a cenar y darle feedback. Si tengo un amigo músico, me voy a todos sus conciertos que puedo. Si tengo un amigo que se pone a crear recetas, las compro. ¿Me explico? Entonces, ¿por qué? Porque creo que reside en eso, ¿no? Pero sí que es verdad que al principio no fue así. Al principio me sentí bastante solo en ciertos entornos. Hay personas y entornos que creía que lo apoyarían y no lo apoyaron. Y fue un aprendizaje grande el decir, bueno, es que tienes que apoyarlo tú y luego a largo plazo ya vendrá lo demás. Yo, por ejemplo, o sea, a mí por mi parte me pasa algo similar. Es más, bueno, yo similar no del todo, porque al principio sí que vi como que la gente mostraba más interés, pero mostraba más interés buscando un poco la coña fácil. Es decir, lo consumo a ver si hay algo que me hace gracia, lo comparto por los grupos de amigos y tal. Y luego ya, cuando pues al final tú eres más constante que la gracia se van perdiendo, entonces pues ya desconectan, ya y también me ha pasado de mucha gente que me dice, es que a mí el marketing no me gusta mucho, y yo por ejemplo, esta entrevista por ejemplo, sí que ya es mucho más marketing, pero yo mis píldoras diarias de 10 minutos, normalmente pues, toco temas, pero que muchas veces son hasta de cultura general, porque ya hablar a día de hoy de redes sociales, de determinadas tendencias un poco en redes y tal, ya es cultura general, ya tienes que estar un poco al día. Y sin embargo, mucha gente que sé que si lo creara otro, diría, pues es algo interesante, como se llama notas de marketing, y lo creo yo como que dicen, nada, es que el marketing yo paso. Entonces a mí sí que me ha pasado esa parte. Total, o sea, estoy totalmente de acuerdo contigo. Creo que hay un punto que dices que creo que es complicado, porque también es verdad que no todo el mundo puede apoyar todo, evidentemente, y no estoy diciendo eso, pero fíjate, creo que hay algo en el que tú dices, si lo hubiera hecho otro, a lo mejor lo consumirían, ¿no? Y yo creo que ahí está el punto de lo que te decía antes de esa reflexión de por qué haces tú esto, ¿no? De eso que te digo de yo creo en hacer marketing para las personas y marketing honesto, creo que eso también tienes que aplicarlo para ti, ¿no? Es decir, creo que también tienes que decir bueno, es que si se ríen de mí, pues es que me parece muy bien. O sea, yo creo en lo que hago, sí, pues tiro para adelante. Pero sí, he tenido esa misma sensación porque al final, creo, al principio había personas que sí, un podcast, tal. Y luego de repente va su influencer favorito, por favor, ¿me llevas a la grabación? ¿Sabes? Entonces, es un tema de decir, joder, creo que de verdad, si alguien aquí puede apoyar un proyecto de alguien que conozca, de verdad que lo haga porque puede cambiar muchísimo el hacia dónde vaya ese proyecto. Sí, estoy de acuerdo y bueno, yo al final también te digo una cosa, he aprendido a no ser una caza de brujas, no estar persiguiendo, es decir, a mí el que escucha un día un podcast o el que me dice, oye, te he leído tal post, es como suma, pero el que nunca me dice nada o tal no le resta, es decir, No. yo solo lo aprovecho para que me dé alegrías, paso Total. de que me dé ningún tipo de disgustos y bueno, pues el que por lo que sea no lo quiere consumir, no le apetece Total. o tal, pues
sin ir haciendo una caza de brujas, porque al final creo que es una forma de desgastarte y totalmente absurda, y que igual yo, pues si ellos, imaginémonos que son fisios y creasen un Instagram, pues igual yo en el fondo tampoco lo consumía y no le puedo penalizar, y él me diría, pues te duele aquí, igual te interesaba este vídeo, y digo, ya, bueno, yo qué sé, porque al final a todos nos puede llegar a pasar, y el contenido es verdad que puede llegar un momento que cansa, o sea, es que hay mucho, agobia, entras en las redes, además las redes ya no te muestran lo que igual quieres ver, sino lo que ya está, entonces Total. llega un momento que te desconectas. Así que, bueno, Sí. si quieres añadir algo. No, te iba a decir solamente que es que lo veo así porque creo que muchas veces no podemos llegar a todo, como dices, ¿sabes? Pero por eso decía que igual que cuando analizamos las campañas, no debemos ir al restar o a lo negativo, sino al agradecer muchísimo a esto, porque hay gente que de repente le dices, oye, pues es que veo tu contenido, ¿verdad? Y me parece genial, gracias. Hombre, esa línea también está llegando un momento a darte esto, entonces sé agradecido con la gente que está viendo un proyecto tuyo personal, ¿sabes? Y por la parte un poco de los invitados, ¿te has encontrado a veces egos? O por la parte incluso de buscar invitados, gente que no contesta, o gente como que está un poco más, no sé, como subida, vamos a decirlo, ¿o te has encontrado con gente normalmente que tiene los pies en la tierra? Normalmente me he encontrado con la gente que tiene los pies en la tierra. De hecho, la gente con la que he grabado es gente que tenía los pies en la tierra. Sí, normalmente al final. Porque ninguno he tenido que pelearlo muchísimo, ni convencerle mucho, ni nada. Sí que me he encontrado con otros perfiles que, pues a lo mejor me han dicho, no, pásame las credenciales del podcast. ¿Cómo que las credenciales del podcast? O sea, me refiero, ¿qué crees? ¿A dónde crees que te estoy invitando? ¿Sabes? O lo que decíamos, ¿no? Los números y el no sé qué y tal. ¿Y cuántos vídeos me vas a sacar? No. O sea, no estamos hablando de eso. No estás en la misma página. Entonces prefiero que no grabemos de súper buen rollo. Pero prefiero que no grabemos porque de verdad no es lo que estoy buscando y seguramente no es lo que tú te estás imaginando. Y por la parte de tú como consumidor de redes, ¿qué redes normalmente consumes en tu día a día? ¿Qué tipo de contenido? ¿Qué contenido usas más para entretenerte? ¿Qué contenido usas más para formarte? Pues consumo muchísimo TikTok, mucho LinkedIn, mucho YouTube, un poco de Instagram. Bueno, al final todas. Sí, Twitter es verdad que lo tengo más para momentos como muy puntuales. Instagram lo tengo más para el ámbito personal. No suelo seguir marcas, ni influencers, ni nada. TikTok es lo que me alimenta a nivel de marketing, es decir, ahí sí que es donde, y además tengo el algoritmo muy educadito, entonces me da los deportes que a mí me gustan, las cosas que a mí me gustan, los influencers que a mí me gustan, las marcas que a mí me gustan, etcétera, y luego LinkedIn, que es sobre todo actualidad del sector. ¿Y crees un poco que al final, trabajando dentro del sector, consumiendo todo el día, tal, llega un momento que estás jugando un poco con algo que es un poco como droga, porque al final las redes están hechas para que las consumas de modo, pues, que nunca te sacian, que no pares, que al final incluso te llegan a dañar un poco de la atención, bueno, la dopamina, etcétera, etcétera? ¿Sientes un poco como que a veces es peligroso estar como tanto tiempo en contacto con ellas? No lo he sentido, también es verdad que intento frenarlo, ¿sabes? Es decir, creo que al final, no sé, muchas veces me pasa por la noche, ¿no? Que me activa en la cabeza, ¿sabes? Entonces necesito como, no es el momento ahora de ponerte a scrollear, ¿no? Entonces a lo mejor es un momento más tranquilo donde si quiero consumir algo intento consumir texto, ¿no? En vez de vídeo, para que no me sobreactive, ¿no? O nada más levantarme, etcétera. O sea, intento también consumirlo con un motivo, es decir, yo abro TikTok, por ejemplo, con un objetivo, que es, voy a, por ejemplo, ver durante 10 minutos a ver si encuentro alguna referencia de tal, o hay veces que es, oye, 5 minutos de, voy a apagar el cerebro, voy a ponerme a ver contenido, ¿sabes? Como el que se pone una serie en Netflix. Pero es más por ese punto de consumir que no suelo tener mucho no soy de scroll fácil, ¿sabes? Y a nivel contenido, ¿cómo ves el estado de salud actual de las redes? Porque yo, por ejemplo, sí que veo que YouTube parece como que está siendo un poco la que quizás el contenido se está cuidando más, quizás es un contenido más de valor, y como que el resto, un poco con la presión de los algoritmos, con el hay que crear muchísimo para que algo pues chute, como que se ha degradado mucho y que cada vez se encuentran menos contenido, no sé, enriquecedor, digamos. A ver, a mí me gusta mucho YouTube porque creo que creo que el formato obliga mucho a que el contenido sea muy trabajado, ¿sabes? Y eso me gusta consumir en horizontal, es decir, me gusta mucho lo que es ese formato, ¿no? Creo que depende mucho del canal, o sea, es decir, al final también que te esperas,
¿no? Me refiero, tú cuando estás entrando a las 11:30 de la noche en TikTok, digo tú, una persona de a pie, ¿se espera encontrar una megaproducción de cine? Probablemente no, ¿no? ¿O se espera encontrar un videoblog de 8 minutos? Probablemente no. Probablemente. Cuando te vas a YouTube, pues probablemente sí, ¿no? O sea, en YouTube no ves muchos vídeos de 30 segundos. No hablo de shorts, hablo de vídeo largo. Entonces te encuentras vídeos que son como más producidos, más constantes. Entonces yo creo que va mucho en función de la persona y en función del contenido que tú estés buscando, ¿sabes? Creo que ese mix hace el canal, creo yo, ¿eh? Y a nivel, por ejemplo, LinkedIn, que quizás es, a pesar de que es una de las herramientas más veteranas, es quizás una que ha evolucionado mucho en los últimos años, quizás porque ha tardado más en explotar y ahora está en un crecimiento. Y sí que se nota, igual que otras están más asentadas, como en LinkedIn cada vez aparecen más creadores, ha evolucionado mucho el contenido. ¿Cómo la ves tú actualmente? A mí LinkedIn me gusta. O sea, hay de todo, pero porque es que son representaciones de la sociedad, ¿sabes? Entonces en la sociedad hay de todo y tiene de todo. Pero a mí LinkedIn me gusta porque... Pero me gusta, de nuevo, porque desde mi forma de verlo, lo veo como un escaparate en la que las personas pueden aprender de cosas que antes no podían. O sea, es decir, tú antes no podías escuchar la opinión de una directora de marketing sobre un tema. Antes no podías escuchar una opinión o una reflexión sobre un director financiero que te explicaba un tema. Ahora entras y te lo explican. Hay otro contenido que no es bueno, vale, pero si buscas ese contenido, te lo explican. Entonces creo que tienes acceso a algo que antes no lo teníamos, ¿sabes? Entonces, si lo utilizas como ese escaparate, yo creo que LinkedIn está en un momento en el que hay mucha gente con puestos que estaban muy establecidos, que están empezando a crear contenido ahí, sin tener ese objetivo que hablábamos antes de, porque sabes que son perfiles que no están buscando un salto profesional, o que a lo mejor son incluso tan mayores que no van a tener otro salto profesional antes de la jubilación, etcétera, que dices, entonces, ¿por qué lo está haciendo? Evidentemente habrá una parte de ego, seguro, pero hay una parte, de verdad creo, de honestidad, de quiero compartir con la gente porque a lo mejor a mí me compartieron cosas. O sea, yo hay muchas veces que a lo mejor he creado algo porque yo cuando estaba en la universidad, un directivo de X empresa quiso dedicar su tiempo a ayudarme y digo, yo no soy ese puesto, pero dentro de mi puestecillo intento ayudar al siguiente, ¿sabes? Entonces creo que hay gente que cada vez lo está viendo más así. Y yo estoy de acuerdo con lo que dices, pero por eso justo te hablaba un poco de cómo ha evolucionado la plataforma. Sí que he visto cómo en los últimos tiempos, antes ese director de marketing llegaba a LinkedIn, escribía un post y llegaba muchísima gente porque la red no estaba saturada, incluso porque la gente pequeña no se atrevía a publicar en LinkedIn, entonces era como un coto más privado para ellos y la otra gente estaba consumiendo precisamente a ese tipo de perfiles, pero ahora este tipo de perfiles ya no lo tienen tan fácil, es decir, ya hay mucha gente creando contenido, su contenido se diluye, entonces han tenido igual que no escribir simplemente cuando les apetece y cuando quieren aportar valor, sino ya empezar a delegar ese contenido o empezar a crear mucho más contenido y a veces ya pues tienes que crear un contenido igual de menos valor. Entonces como que se ha ido un poco degradando, no sé si tú lo has notado. Fíjate, yo el otro día hace cierto tiempo, ya he escuchado a una persona que decía, joder, es que claro, mi contenido cada vez lo veía menos, ¿no? La gente porque culpa al algoritmo como el que en el fútbol culpa al árbitro siempre, ¿no? Claro. Culpa al algoritmo de es que hay más saturación y tal, porque creo que lo que dices tú, por ejemplo, es un razonamiento súper bueno, que es, oye, hay más gente, por tanto, evidentemente cuesta más, pero hay gente que te dice, no, es el algoritmo, que de repente me odia. Es como, a ver, uno, no creo que funcione así. Pero, dos, creo que hay un punto ahí en el que esta persona, por ejemplo, que yo escuchaba, decía, entonces, claro, me he puesto a crearlos con ChatGPT y entonces no tienen visibilidad. ¿Y el problema es el algoritmo de verdad? O el problema a lo mejor es que le estás pidiendo a ChatGPT, hazme 20 posts que no son tuyos, que no son para ti, que no tienen nada que ver contigo y estás intentando que eso consiga de repente alcance, ¿sabes? Entonces, para mí va esa parte de... Joder, si tú haces marketing, haces marca personal honesta y lo haces pensando en aportarle algo a alguien, no digo que vayas a tener éxito porque es mentira. Puede que no lo tengas. Pero por lo menos vas a tener la oportunidad de mirarlo y decir, vale, tiene 20 likes, pero son 20 likes que molan, ¿sabes? Porque es un contenido que me mola. Entonces, para mí ese es el punto que le da valor. Pero sí, creo que hacia donde va es a que la gente tiene una presión que está pagando, creando mal contenido, porque es lo que decíamos al principio, que lo comentabas tú también, el voy a buscar cosas para crear contenido. Deja de buscar cosas para crear contenido, empieza a pensar, tú a sentarte 10 minutos a pensar en una idea en vez de pedírsela a chat, ¿sabes? Entonces, que ojo, que soy muy pro IA para muchos temas, pero me has entendido un poco el ejemplo, ¿no? Sí, Creo totalmente. yo, ¿sabes?
Y bueno, mira, precisamente hilándolo un poco con esto, que siempre, al final, como es el tema de moda, siempre le dejo un hueco. ¿Cómo ves tú la inteligencia artificial a día de hoy? O sea, ¿Vale? ¿en qué momento la ves? Yo creo que hay un punto aquí en el que es muy complicado hablar de ella, pero porque también es verdad que el otro día lo hablaba con un amigo que sabe muchísimo de ella. Digo, pero para empezar, ¿cómo sabes tanto de ella, no? Y lo segundo es, a mí me encantaría aprender muchas más cosas. No sé si a ti te pasa, que sé que tú también eres como muy curioso con estas cosas y tal. No sé si te pasa que también dices, no sé dónde... O sea, hay como tanta cosa junta que no sé dónde formarme, ¿sabes? Y para mí el punto de dónde está la IA es, creo que lo estamos cogiendo como a trompicones y como intentando abarcar todo, y de repente hemos pasado de no tenerla integrada en nuestra vida, porque no sé tú, pero yo hace 2 años no tenía integrado para nada la IA en mi vida, a de repente es como, búscame la parada de bus más cercana. Pero a ver, me Claro, refiero, sí, sí, total. búscala tú en Google Maps, ¿sabes? Entonces, al final hemos generado una dependencia brutal y ¿hacia dónde creo que va? Yo creo que falta poco para que exista formación muy buena sobre la IA. Hay mucho gurú de IA, hay mucho gurú que está estafando, enseñando IA, pero creo que hay una parte en la que si aprendemos a usarla bien, creo que puede ser algo súper bonito, ¿sabes? Pero creo que hace falta aprender y yo por lo menos no estoy consiguiendo encontrar la forma correcta, autodidacta me refiero, pero de encontrar contenido que me ayude. Me parece muy, muy buena reflexión. Y bueno, para cerrar tengo un par de preguntas que son como un poco más egoístas, son un poco más para mí. Y una de ellas, al final, bueno, tú también eres creador de contenido, estás en todas las redes sociales, más o menos, LinkedIn, Instagram, etcétera, etcétera, y también has tenido un vídeo, tienes y has creado antes que yo un vídeo podcast, el mío ha sido de audio durante mucho tiempo. ¿Algún consejo que de lo que hayas visto que haya hecho yo, o incluso de que digas, mira, este consejo te lo doy porque seguramente no has caído en ello, no caes hasta que no empiezas a hacerlo y que pueda ser accionable? Pues me viene a la mente uno, que es, creo, y creo que te lo he dicho en alguna otra ocasión, y si no aprovecho ahora, creo que la honestidad que tienes a la hora de valorar hace mucho por el sector. Yo hay personas que digo, estás construyendo sector, y creo que es una expresión muy bonita, el construir sector, ¿sabes? Creo que la honestidad que tienes es muy buena, porque no te importa confrontar, no te importa decir, oye, yo no pienso de esta forma, y creo que eso de cara a los invitados, de cara a los podcasts, hace mucho, porque la gente muchas veces, yo el feedback que he recibido yo, Íñigo, por ejemplo, en mi podcast, ha sido, joe, me ha encantado la naturalidad de este episodio. No me han dicho, joe, ¿cuánto he aprendido sobre CTAs? No, nunca hemos hablado de esto, pero te dicen, joe, qué bueno la parte humana, ¿no? Entonces creo que esa parte de honestidad y tal, yo te diría, ojalá que no la pierdas, ¿sabes? No te puedo decir, no te puedo dar un imperativo porque no soy nadie para darte un consejo ni para decirte nada, pero sí te diría, en plan, mi opinión personal es, joder, ojalá no lo pierdas. Pues te lo agradezco y nada, como última pregunta, tú ya has tenido muchos invitados, incluso igual has sondeado invitados que para tu proyecto no encajaban, ¿alguna idea de invitado que creas que puede encajar en este formato? Hombre, yo creo que muchas de las personas que han pasado por la sobremesa podrían pasar por aquí y las que no son esas muchas es porque no se dedican a esto y a lo mejor no tienen tanto que ver, pero yo creo que muchas. Pero fíjate, una persona que no ha pasado, que hace poco vino a dar una clase conmigo y le dije, hay más personas que tienen que escucharte, es Sara en Barba. Vale. Pues Te lo recomiendo, creo que es un perfil muy bueno, creo que habla desde una honestidad brutal, creo que se dedica a intentar conectar el marketing con las personas, hacer marketing honesto, creo que podría ser un buen perfil para venir a hablar. No es de influencers, pero creo que ella trabaja en la parte de medios y creo que también puede hacer una comparativa chula de cómo cada vez más entendemos a los influx como medios. Genial. Pues me lo apunto y nada, darte las gracias. Creo que has aportado un montón. Y además yo creo que eres el primer perfil que ha venido que tiene esa parte de creador de contenido y la parte de profesional, y creo que está bien porque y además una visión bastante idealista que siempre viene bien porque creo que, bueno, hoy al final gente que haga las cosas porque de verdad le salen de dentro, pues se necesita en cualquier sector, así que darte las gracias. Lo primero, gracias a ti. Lo segundo, creed en el marketing honesto, de verdad, es mi lema de hoy.
No, de verdad, gracias. O sea, gracias por invitarme. Creo que lo que estás haciendo es guay, de verdad. Creo que le pones muchísimo cariño. Creo que cuando le pones cariño a los proyectos se ve desde fuera. ¿Sabes? Creo que es una lucha a largo plazo. Lo hemos hablado antes fuera de cámaras. Los que no tenemos recursos de base y no vivimos acompañados con bolsas de recursos, tenemos un camino un poco más difícil que el que sí. También hay que ser consciente de que hay mucha gente siempre que está en peor condición que nosotros. Entonces, gracias por haberme traído aquí. Gracias por haberme dado un poco de voz y de espacio. Súper agradecido. Ojalá la gente que nos ha escuchado toda esta turra, todo este rato, haya aprendido algo. Espero que sí, por lo menos que se haya entretenido. Y de verdad que súper agradecido. Pues nada, darte también a ti las gracias y nada, me despido y hasta el siguiente episodio.